Kung Fu Panda, la leyenda de la pitón del Kung Fu 3140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31. ¿Cuánto tiempo lleva esta relación?, preguntó Shifu, aunque su tono de voz sonaba más como una exigencia. Técnicamente, solo 10 segundos máximo, respondí con sinceridad. Más o menos unos días. Depende de si cuentas las citas, la ruptura y la vuelta como parte del proceso. Ya veo. ¿Y ambos están dispuestos a salir a pesar de las consecuencias? En este punto, todos habían dejado de entrenar y estaban escuchando la conversación. Lo soy, maestro Shifu. Hablé, sin estar seguro de a qué se refería con consecuencias. Yo también, maestro Shifu. Viper respondió después de mí. Shifu suspiró y se acarició la barba una vez antes de volver a hablar. En ese caso, supongo que no tengo derecho a interferir en tus decisiones. Si este es el camino que deseas tomar, eres libre de hacerlo. Y así, sin más, ¿estamos a salvo? Si hubiera sabido que era tan fácil, se lo habría dicho mucho antes. En fin. Se vive y se aprende. Al menos, después de unos días de mierda, las cosas empiezan a mejorar, así que supongo que debería aprovecharlo al máximo mientras pueda. La media hora restante de entrenamiento no tuvo nada que ver con enfrentarse a To, quien a menudo parecía perder el equilibrio y apenas se recuperaba antes de caerse. Supongo que era tan nuevo en este método de entrenamiento como yo. Finalmente, Shifu pidió un descanso y Viper y yo nos dirigimos al cuartel mientras Shifu hacía que todos los demás quitaran los postes de madera, para sorpresa de To, e intentó excusarse con el tirón en la parte baja de la espalda. Si era algo real o no, no lo sabía ni me importaba. Supongo que la única razón por la que nos permitió ir a Viper y a mí fue un simple acto de bondad. Nunca pensé que Shifu lo tuviera. Me deslicé hasta la cocina y preparé unas bolas de arroz para Viper y para mí. Dudaba que le importara. Era de lo poco que quedaba en la despensa esta semana. En cuestión de minutos, el arroz estaba cocido y le serví un tazón a Viper y me quedé con el otro. Oye Mike, ¿puedo preguntarte algo? Claro, adelante, respondí, sentándome al otro lado de la mesa. ¿Por qué me besaste durante el entrenamiento? No parecía importarte que lo hiciera. Sí, pero ¿por qué es momento, delante de todo el mundo? Simplemente, me dejé llevar por el momento, supongo. Supongo que valió la pena ver la cara de Shifu. Casi estallé en carcajadas al recordar ese momento de hacía no menos de 5 minutos, aunque en ese momento tenía miedo. Supongo que fue un poco gracioso, admitió Víbora, lo que también la hizo reír. Ya habíamos terminado el arroz y seguíamos sin ver a nadie más entrando al cuartel. Viper decidió preguntarme algo más. Espero que no te importe que te pregunte, pero ¿cómo es ser humano? Me reí un poco, sin estar del todo seguro de qué respuesta dar. Supongo que como cualquier otra persona aquí llevaría una vida normal. Los humanos vienen en todas las formas y tamaños y viven por todo el planeta. De hecho, también hay animales en mi tierra. Gatos, perros, cerdos, prácticamente todos los animales que existen aquí, probablemente estén en mi planeta. ¡Guau! Parece un lugar bonito. Sí, no tanto como crees. ¿Y cómo se llevan los animales y los humanos? Bueno, es un poco difícil de describir, viendo cómo la mayoría de las especies animales de la Tierra son salvajes y se devoran entre sí para sobrevivir. Hablé, aunque me resultaba difícil describirlo. Ah, ¿entonces los de tu especie se mantienen separados de todos los animales? Preguntó Víbora, sin estar del todo segura de que el mundo del que provenía fuera tan bueno como se decía. Bueno, la mayoría de los animales. Los gatos y los perros son, en cierto modo, compañeros para muchos humanos. Decidí omitir la parte donde se los tenía como mascotas. Tenía la sensación de que podría haber sido como esclavitud. ¿Y las serpientes? La mayoría de las serpientes viven en libertad, así que no mucha gente tiene la oportunidad de verlas. A menos que vayan a un zoológico, pero eso también lo omitimos. Hablando de serpientes, me gustaría saber un poco más sobre ellas. Siento que tengo que ponerme al día, pregunté por curiosidad y por cambiar de tema. Me dedicó una pequeña sonrisa y Viper empezó. Mientras Víbora me explicaba todo sobre las serpientes, incluyendo su historia y habilidades naturales, me impresionó la cantidad de información que tenían sobre estas criaturas. Sobre el veneno que portan, cómo algunas son tan poderosas como para aplastar incluso el metal más resistente, e incluso la muda de piel me mantuvo interesado sin interrumpir ni querer pasar por alto ninguna parte desagradable.
Incluso habló de las serpientes de su familia con aquellas contra las que tuvo que luchar, como Lord Fushi. El tipo que Víbora ya me había mencionado hacía un tiempo. No tenía ni idea de que alguna vez fue un héroe célebre. Era triste la razón por la que se había vuelto renegado, pero si alguien me hubiera arrebatado a mi familia de esa manera, yo también habría hecho lo mismo. Acabo de escuchar lo último que Víbora dijo sobre él. Y desde entonces, no lo han encontrado. Ojalá se hubiera dado cuenta de sus errores y se hubiera convertido en el héroe que una vez fue. «Guau», susurré casi, asimilándolo todo. «Bueno, eso es todo», concluyó. «¿Qué te parece? Es mucho para asimilar, pero en general disfruté cada parte. Entonces, dejando de lado a los humanos y las serpientes, ¿qué hay de ti? ¿Cómo era tu vida antes?» «Bueno, mira esos tortolitos», dijo una nueva voz. Me giré y vi a Po apoyado en una de las puertas de la cocina. «Oh. Serpientes del amor, supongo, la verdad es que no lo sé. ¿No puedes ir a molestar a alguien a otro sitio?», le espeté, esperando que no hubiera oído nada importante. «Vamos, Mike, Po solo está bromeando», me dijo Víbora con calma, a pesar del rubor en sus mejillas. Me tranquilicé un poco y suspiré. «Está bien, lo siento», gemí. «Supongo que ya terminaste de limpiar el campo de entrenamiento». De acuerdo. Voy al Valle de la Paz. Necesitamos más comida de todas formas, respondí, rodeándome con Po. Te acompaño, anunció Víbora mientras se deslizaba de la silla. ¿Quieres venir, Po?, pregunté. Me giré y vi que Po ya había vertido más del doble del arroz que yo acababa de comer en un tazón antes de comer rápidamente, solo para detenerse ante mi pregunta. «¿MPFH?» respondió. «Nada. No importa». Suspiré. Dicho esto, me dirigí al pueblo con Víbora. Bajé las escaleras y seguí el camino hasta el supermercado más cercano. Al menos sé que esta vez tendrán algo que vender. Entonces, viendo cómo estamos aquí, ¿no deberíamos comprar una bolsa extra de arroz?, pregunté. ¿Por qué necesitaríamos otro? ¿Por si acaso un panda decide comerse al otro?, insinué, recordando haber visto cuánto arroz Po había vertido en su tazón en el Palacio de Jade. A estas alturas, estoy seguro de que ya se lo había terminado. Esto provocó la risa de Víbora. «No te preocupes, seguro que lo conseguiremos. He tenido que soportar sus travesuras durante más tiempo que tú. Es cierto, solo ¿qué?». Sentí que alguien me tiraba suavemente de la cola y, al girarme, vi a un cabrito. Mi expresión pasó de estar preparado a estar preocupado. «Oh, hola, chico», dije, observando al joven que tenía ambas manos pezuñas a la espalda. «¿En qué puedo ayudarte?». La cabra llevó sus manos al frente, en ellas había una pluma y un pergamino. «¿Puedo tener su autógrafo, señor maestro Mike Piton?». ¿Un autógrafo? Nadie me había pedido uno antes. Me conmovió. Miré a Viper, quien asintió. Volví a mirar al chico que parecía estar perdiendo la confianza. «Sí, claro que sí, muchacho». Tomé la pluma con cuidado y escribí mi nombre en el papel mientras el cabrito lo sostenía. Al terminar, se lo devolví y recibí una amplia sonrisa. «Gracias, maestro Mike. Eres el mejor». El chico se fue, probablemente para enseñárselo a sus amigos. Me quedé observándolo hasta que dobló la siguiente esquina antes de volverse hacia Víbora, con una mirada de suficiencia. «¿Qué? Parece que tienes un fan». «¿Un fan? Yo? Fuera de aquí». «Vamos, ¿por qué otra razón crees que quería tu autógrafo?». Me detuve a pensar por un segundo, sin poder encontrar otra respuesta. «Está bien, me parece bien. Es que, nunca antes había tenido que lidiar con algo así. Créeme, yo también fui así una vez». «Lo aceptas rápidamente». Simplemente negué con la cabeza y continué hacia el supermercado, todavía me resultaba difícil superar lo que acababa de suceder. Después de comprar lo necesario en el supermercado, ambos regresamos por la calle. Al ver que no había manera de subir la comida al Palacio de Jade correctamente, el tendero se ofreció a entregarla más tarde esa noche sin costo adicional, por suerte, ya que apenas nos quedaba dinero. ¿Tienes idea de qué otros métodos de entrenamiento tiene Shifu para el resto del día?, le pregunté a Viper. Después de que me mostraran los postes de equilibrio, presentía que habría más planeados antes de que terminara el día. «Lo siento, me temo que no. Al menos tenemos media hora extra antes de averiguarlo. Supongo. ¿Tienes algo en mente para matar el tiempo? Podríamos sentarnos y relajarnos unos minutos», sugirió Viper. «Claro. Me vendrían bien unos minutos para recuperar fuerzas».
Al poco rato, encontramos un banco cercano para relajarnos un rato. Mientras lo hacíamos, Viper empezó a apoyar la cabeza donde imaginé que estaría mi hombro, justo debajo de mi cuello. Dada la situación, apoyé la mía en la suya. No era de esas cosas sentimentales de un solo momento, pero fue bastante dulce. Caramba. Incluso estuve tentado de besarle la cabeza, sin importarme que hubiera varios aldeanos alrededor. Finalmente, ambos pudimos levantarnos del banco después de un rato y subimos las escaleras. Aún así, sentía que necesitaba decir algo. Oye, víbora. Sí, Mike. Me acabo de dar cuenta que nunca tuve la oportunidad de agradecerte. ¿Para qué? Aceptándome como soy y como era. No creo que hubiera llegado tan lejos si no hubieras estado ahí para mí. Viper me dio una sonrisa. No tienes que agradecerme nada, Mike. Solo hice lo que cualquier otra persona habría hecho. Quizás, pero has hecho mucho más que nadie. Me lo demostraste varias veces, incluso hoy durante el entrenamiento. No tienes idea de cuánto más fácil ha sido todo desde entonces. Le devolví la sonrisa mientras hablaba. Lo siguiente que hice, casi por instinto, fue sujetar la cola de víbora con la mía y darle otro beso en los labios, solo por unos segundos. Tengo mucha suerte de tenerte, terminé. Mi única esperanza ahora mismo era que todo siguiera así para siempre. No sabía que no sería así. No para mí. Dejando a un lado la melancolía sentimental, volvimos al barracón y entramos en la cocina. Al parecer, Grulla y Mono habían discutido porque Grulla había mudado sus plumas en el suelo hacía poco. No sabía que los pájaros pudieran hacer eso, pero desde la perspectiva de Mono, resulta que sí. El resultado fue que ambos comieron en silencio, sin decirse ni una palabra, pero nos saludaron con gusto a Víbora y a mí. Les devolví la sonrisa con torpeza y les devolví el saludo. Fue bastante gracioso pensándolo bien. A pesar de ser tan grandes maestros de Kung Fu, a veces se comportan como niños pequeños. De hecho, la única que parecía mantener la compostura era Tigresa, quien simplemente se sentó junto a Mono y comió sus cubos de tofu, intentando ignorar la escena entre el pájaro y el simio. Bueno, empecé con un intento de conversación valiente. ¿Nos perdimos algo mientras estuvimos en el pueblo? Oh, no. Claro que no. Mono empezó con calma, pero enseguida su expresión se tornó agria al mirar a Grulla, que estaba haciendo prácticamente lo mismo. A menos que cuentes a Grulla dejando caer sus plumas por el barracón. Crane simplemente hizo algo así como un murmullo en respuesta, pero dudo que haya dicho algo de lo que quería decir, al menos nada agradable hacia Monkey. Ya veo, dije, con la confianza agotada. Bueno, creo que será mejor que vaya de buscar a Po. Mentí mientras salía de la habitación, sin ganas de estar cerca. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, me di cuenta de que Po ya no estaba. Oye, ¿dónde está? El mono se encogió de hombros. Antes tomó un wok y un palo y dijo que iba a tocar Bakuo. Mantis habló con sencillez mientras yo me preguntaba qué demonios era Bakuo. ¿Y lo dejaste ir sin más? Mantis, estamos hablando de Po. Argumentó Tigresa mientras dejaba caer los palillos al oír lo que Mantis había dicho. El bicho se tomó unos segundos para pensar en las consecuencias antes de encontrar una respuesta. Ups, dijo al darse cuenta de su error. Vamos, será mejor que lo encontremos antes de que arruine algo. Todos salieron corriendo de la cocina y rápidamente se toparon con el maestro Shifu, casi aplastándolo contra el suelo si no nos hubiéramos detenido a tiempo para verlo. ¿Hay algún problema? Preguntó Shifu, arqueando una ceja al comprender por qué todos estábamos corriendo para salir del cuartel. Comenzó Mantis. Sí, lo hay. Lo interrumpí mientras abofeteaba a Mantis frente a Shifu. Antes de que Mantis pudiera contraatacar, lo fulminé con la mirada. Fue culpa suya por dejar que Po se alejara, así que va a explicar la historia. Ni qué decir tiene que captó el mensaje. Así que Mantis le contó a Shifu toda la historia y nos contó a todos lo que no sabíamos. Por ejemplo, cómo simplemente vio al panda intentar un tiro de práctica en la cocina y lanzó la pelota a través de las paredes de 3 habitaciones, incluida la suya, mientras practicaba en el pasillo del cuartel. Espero de verdad que una de esas habitaciones no fuera la mía. Una vez contada la historia, oí algo parecido a algo destrozándose. Parece que todos los demás oyeron lo mismo, pues noté que todos mirábamos en la misma dirección, hacia un edificio. El Salón de los Héroes. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, y mientras lo hacíamos, pude oír la voz de Po cada vez más alta, como si hablara solo. 3, 2, 1.
Antes de llegar a lo alto de las escaleras, oí un grito, seguido de otro estruendo, junto con múltiples gemidos y una disculpa de To. Shifu sintió un tic en la oreja. Me imaginé que acababa de romper algo valioso. Rehacer. Bueno, quizás deberíamos entrar ahora. Efectivamente, Shifu abrió la puerta y todos entramos. Vimos a Po de espaldas. Tenía un palo grande en ambas manos y el wok apoyado en la cabeza. Parecía tener también una pelota de madera en el suelo. Vi también una elegante olla blanca y amarilla, hecha pedazos, en el suelo. Parecía haber una especie de niebla verde flotando a su alrededor. No sé qué era, pero parecía bastante inofensiva. Po empezó a blandir el palo de nuevo. 3, 2, 1, panda. Espetó Shifu, haciendo que Po perdiera el equilibrio. Al hacerlo, logró blandir el palo y golpear la pelota con mucha más fuerza de la que pretendía. La pelota rebotó con fuerza en un pilar y se dirigió directamente a la cara de Shifu. Sin embargo, Shifu la atrapó justo cuando estaba a centímetros de su cara, sin siquiera pestañear. Debo admitir que fue genial, a pesar de que casi le hizo un agujero en la cabeza. ¿Estás jugando al Bakuo en el Palacio de Jade? Empezó Shifu, mientras Po se quedaba un poco perplejo, como un niño al que su madre hubiera pillado robando galletas. Sabes que tenemos reglas contra esas cosas. Pero, maestro Shifu, comenzó To, quitándose el wok de la cabeza. ¿Sí? Sin embargo, en lugar de obtener una respuesta, Shifu solo recibió un silbido. Todos intercambiamos miradas, sin entender qué intentaba hacer el panda. Shifu, en cierto modo, captó el mensaje con más claridad que los demás al señalarse a sí mismo, lo que provocó que Po silbara un poco más fuerte y le indicara con la mano que se acercara. Lentamente, Shifu se acercó a Po. Una vez lo suficientemente cerca, Po empezó a hablar un poco más bajo, como para asegurarse de que nadie más lo oyera. No sabía que aún podíamos entender lo que decía. Mira yo no quería decir nada delante de ellos ni del novato. Primero me llama guardia de honor en el festival de invierno, y ahora de repente es novato. Se arrepentirá después. Pero el guerrero dragón, elegido por el universo, ¿sí? Preguntó Shifu, manteniendo el mismo tono de voz. Po empezó a girar de espaldas a nosotros mientras apoyaba uno de sus brazos regordetes en Shifu. Bueno, es solo que, considerando mi posición, no todas las reglas deberían aplicarse a mí. En respuesta, Shifu silbó para que Po se acercara. Po parecía tranquilo mientras seguía la instrucción, al menos hasta que le jalaron una oreja, lo que le hizo gemir de dolor. Shifu entonces habló, asegurándose de que todos pudiéramos oír lo que iba a decir. Las reglas son para todos, panda. Incluso para alguien tan especial como tú. Shifu lo soltó, haciendo que Po se tambaleara hacia atrás. Todos parecieron reírse suavemente ante la escena, pero nadie más fuerte que Mono y yo, en la que ambos fuimos recompensados con un tirón en la oreja o un colmillo, lo cual fue suficiente para callarme. Dicho esto, todos salimos del salón de los héroes para que Po limpiara. Vale. Acordaremos no estar de acuerdo. Tú dices tomate, y todos los demás también. Recojan este desastre y nos vemos en la sala de entrenamiento. Las puertas se cerraron tras nosotros, dejando a Po solo para limpiar. Todos bajamos a la sala de entrenamiento, excepto Shifu, que iba a su propio ritmo, lo que nos dio la oportunidad de conversar. ¿Sabes? Todo esto se podría haber evitado si hubieras impedido que Po se metiera con Mantis, expliqué, ignorando el leve dolor que ahora sentía en mi colmillo derecho. Vamos, ¿cómo iba a saber que lo intentaría en el salón de los héroes? Replicó Mantis. Mantis, estamos hablando de To. Continuó Crane. Me parece bien. Me sorprende que Shifu no le haya dado un castigo peor por destrozar esa olla amarilla y blanca, me pregunté, recordando su destino. Ay, por favor, no pasa un mes sin que Po lo haga pedazos. Mono se rió. Negué con la cabeza, sin querer seguir con la explicación. Tras unos minutos, todos estaban de vuelta en la sala de entrenamiento. Por suerte, olvidé devolver mis estrellas Shuriken, así que, tras una breve reprimenda del maestro Shifu, volví a practicar con el muñeco. Zen había entrado con nosotros, pues le habían ordenado limpiar las puertas principales. Su voz llenó el aire al comenzar a cantar una canción de amor desconocida. Desafortunadamente para él, su canción terminó tan rápido como empezó cuando Po irrumpió por la puerta, derribando al ganso de la escalera. Maestro Shifu. Gritó Po, agarrando accidentalmente a Zen al caer. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo mientras nos volteábamos para escuchar lo que decía.
¿Era yo, o había limpiado el salón de los héroes demasiado rápido? Era imposible que lo hubiera hecho ya. ¿Sí? Empezó Po, pero parecía incapaz de terminar la frase. Casi como si hubiera olvidado lo que quería decir. Nada. Solo quería decir que están haciendo un trabajo excelente. Muy bien. Sigan así. Y dicho esto, se fue. ¿Qué fue todo eso? Pregunté, con la esperanza de no ser el único perdido. No tengo ni idea, respondió Crane. Ha sido duro últimamente desde el incidente de Fengwan. Al menos para mí. Todos parecen pensar que he estado fuera una hora para ir a la aldea, pero les aseguro que he estado fuera más tiempo. Muchísimo más. A mi regreso, he tenido que guardar algunas cosas en secreto, como una marca de garra en el estómago, mintiéndole al maestro que me habían atacado unos bandidos lobo ese mismo día. Ja. Ojalá fuera así de simple. En fin, lo hecho está. Un poco de muda de piel ayudará a eliminar las marcas de garra con el tiempo y todo volverá a la normalidad, o tan normal como sea posible. Hasta ahora, todos parecen creerse la historia de cómo obtuve dichas marcas. Aunque, a decir verdad, entre tú y yo, las recibí de una criatura letal y peligrosa, más poderosa que cualquier otro enemigo al que me haya enfrentado. Y eso incluye mi pequeño encontronazo con Fenwu. Qué suerte tengo de estar vivo gracias a Po, aunque él no lo recuerda. Nadie lo recuerda. Pero, como dice un famoso personaje de ficción, todo es pura fantasía, así que no me voy a molestar en intentar averiguar la ciencia que hay detrás. Pero lo que sí puedo decir es que mi confianza y mi valentía han aumentado gracias a dicho evento. Así que quizás fue lo mejor. Pero como dije, lo hecho está. Todo lo que he mencionado es una historia para otro momento. Una que quizá pueda contar si logro superar a Fenwu. Ojalá. Suspiró. Nunca debí haber cogido esas malditas semillas. La mañana después del incidente de Fengwan hoy fue una buena mañana. Incluso tras la pared de papel, se sentía el calor del sol al reflejarse en mis escamas. Mi segunda cita con Viper había pasado ayer por la noche. Aunque hubo algunas pequeñas complicaciones, todo salió bastante bien. Logré levantarme de la cama justo a tiempo para el gong matutino. Sin duda, estaba mejorando en despertarme temprano sin sentirme cansado, supongo que con la práctica. Buenos días, maestro Shifu, saludé de inmediato, haciendo una rápida reverencia y relajándome de repente. Curiosamente, Po seguía cansado de ayer y no había podido saludar a Shifu como los demás. No conozco con exactitud la historia entre él y Fengwan, pero lo dejó cansado, a pesar de estar bastante activo después de quemar una bolsa de semillas mágicas, que no quiero volver a ver jamás en mi vida. Observé cómo Shifu caminaba tranquilamente por el cuartel y abría la puerta de la habitación de Po, donde tuve que contener la risa cuando la cabeza de Po estaba fuera de la cama y su cuerpo en una ridícula pose de caricatura. «No», espetó Shifu, haciendo que los ojos del panda se abrieran y entrara en pánico. Ya me levanté, maestro Shifuara. Po se cayó de la cama y cayó al suelo con un golpe, volcando la cama sin querer, haciéndome perder la risa a mí y a un par de estudiantes más. Como castigo por dormir hasta tarde, obligaron a Po a barrer el cuartel mientras los demás nos relajábamos. Era domingo, así que todos, excepto Tigresa, nos tomamos el día libre, como era costumbre. Los demás decidimos ir a la cocina, ya que estábamos todos despiertos. Hola Mike. Ayer extrañaste a Shifu. Tenía algo importante que decirte en privado, me dijo Mantis mientras masticaba un pan de frijoles, manchándose la cara con el contenido sin querer. ¿En serio? Pregunté inseguro. Conociendo a Mantis, podría ser una broma para hacerle confesar que Po jugó con Bakuo. Dijo sobre qué. No sé, no pregunté. Gritó Mantis. Está bien, iré a buscarlo. Por Dios, mantén la antena encendida. Tomé un dumpling y fui a buscar a Shifu. Dudo que se alejara demasiado, probablemente subió a su habitación a meditar. Así que salí de la sala de entrenamiento y subí al salón de los héroes. Abrí la puerta y ya me encontré con Shifu de espaldas a mí, contemplando el estanque reflectante. Me acerqué sigilosamente para no molestarlo. Titón de la mañana. Me quedé paralizada al oír su voz. Me incorporé, me deslicé rápidamente. Buenos días, maestro. ¿Cómo supo que estaba detrás de usted? Shifu se dio la vuelta y señaló una de sus orejas bastante grandes que se movía. ¿Crees que esto es solo para aparentar? Sonreí con suficiencia. Maestro o no, Shifu era ingenioso y divertido cuando quería. Aún así, me puse serio al concentrarme más en el asunto en cuestión. Me dijeron que querías verme, maestro.
Ah, sí, comenzó Shifu, acariciándose la barba y caminando a mi alrededor. Parece, Titón, que debido a tu desempeño reciente, me veo obligado a decirte que ya no entrenarás en el Palacio de Jade como mi estudiante. Mi corazón casi dio un vuelco al escuchar esas palabras. ¿Quieres decir que estoy despedido? Pregunté, con dificultad para mover el cuerpo, como si se hubiera convertido en piedra. ¿Había hecho algo mal últimamente? Quizás me estaban trasladando. En cualquier caso, no me gustaba la idea de dejar este lugar que había sido como un hogar para mí. Estaba destrozado. Ni hablar. La razón es que, a partir de ahora, te otorgo el título de maestro. ¿Lo oí bien? Yo. ¿Un maestro? Ni hablar, ¿eso significa un aumento de sueldo? ¿Soy un maestro ahora? Dije apenas por la sorpresa y la alegría. En efecto. Siéntete orgulloso de ti mismo, Mike. No muchos alumnos pasan de estudiante a maestro en menos de 2 meses. Gracias, maestro Shifu. Me incliné ante el panda rojo y me dio permiso para irme, no sin antes entregarme una especie de pergamino. Espero grandes cosas de ti, Titón. No me decepciones. Regresé al cuartel, sonriendo feliz ante la buena noticia, sin duda. Una noticia extraordinaria. Regresé rápidamente a mi habitación para guardar el pergamino que Shifu me había dado en un lugar seguro antes de volver a la cocina. Para entonces, Tigresa se había ido y Po seguía limpiando. Todos los demás seguían comiendo. Al menos hasta que vieron mi amplia sonrisa. ¿Estás bien, Mike? Preguntó Crane. Por supuesto. Estoy mejor que bien. Tengo buenas noticias. ¿Qué? Ahora soy un maestro. Esa frase por sí sola causó un gran impacto en todos. Todos se volvieron hacia mí, en silencio al principio, hasta que uno de ellos habló. De ninguna manera. Desde entonces, todos empezaron a vitorear y aplaudir. Recibí todo tipo de elogios, incluyendo algunas palmaditas en la espalda. Felicitaciones, amigo. Bien hecho. Bien merecido. ¿Recibiste un aumento de sueldo? Finalmente los elogios se calmaron y Mantis tomó la palabra. Supongo que eso significa que ahora eres uno de nosotros, amigo. ¿Qué? ¿No lo era ya? ¿Qué? ¿Te refieres a los 6 furiosos? No suena tan pegadizo. Bueno, luego veremos qué serás. Ahora, vamos todos a celebrar con unas copas. Mantis, son las 7 de la mañana. El bar ni siquiera abría a esta hora, argumentó Crane. Aguafiestas. Vamos, chicos. ¿De verdad que no hay necesidad de, vamos, tío? Interrumpió Mantis. ¿Con qué frecuencia se convierte alguien en el amo por aquí? Mira, ¿qué te parece si vamos a este nuevo bar esta noche? Habló, enfatizando un poco la palabra esta noche mientras miraba fijamente a Crane. Estoy en el juego. Sí, yo también. Estoy dentro. Claro, ¿por qué no? Decidí al ver que todos estaban de acuerdo. Además, necesito un trago después de lo de ayer. La hora había cambiado lentamente de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde. Había sido un día tranquilo para la mayoría, sin mencionar que el pueblo parecía estar tranquilo con bandidos o ladrones. Supongo que visitar ese nuevo bar ya será bastante emocionante. Hablando de eso, Mantis parecía bastante emocionado por ir a dicho bar. Solo puedo esperar que no decida beber demasiado y hacer el ridículo. Otra vez. Se me escapó una sonrisa al recordar cómo intentó insultarme y gritar algo sobre nubes. 5 minutos después, decidí no hacer esperar a nadie y me fui. Sorprendentemente, la única que seguía esperándome era Tigresa. Hola, Tigresa. ¿Dónde están los demás? Ya están abajo en el bar, así que me ofrecí a esperarte para que no te pierdas. No pensé que realmente aceptarías venir con nosotros esta noche. ¿Por qué? Po no paraba de hablar de eso hasta que llegué yo, interrumpió Tigresa con una expresión algo molesta. Ah, no digas más. Así que Tigresa, generosamente, me guió hasta el bar, que era el segundo edificio a la derecha de las escaleras del Palacio de Jade. Miré el nombre del pub. El Yuan de Plata. ¿Sabes? No tienes que venir si no quieres. Nadie te va a obligar, le expliqué, dudando que Tigresa quisiera participar en esto. Aprecio la preocupación, pero ya me convencieron de tomarme la noche libre, así que no voy a faltar a mi palabra. Por su forma de hablar, cualquiera habría pensado que tenía algo atorado en la garganta. Está bien, si estás seguro. Dicho esto, abrí la puerta del bar y vi que el lugar estaba lleno. Parecía muy divertido a pesar de la falta de mesas de billar, resultados de fútbol en la tele, periódicos, no. Solo el alcohol y la gente eran lo único para disfrutar.
Claro que no esperaba que este lugar presumiera de nuevos modelos de coches deportivos pronto, pero aún así, se sentía muy diferente a lo que un bar británico normal tendría. Volví a Tigres. Última oportunidad para acobardarme. Observé cómo su rostro se tensaba ligeramente. No me acobardo, dijo con franqueza antes de apartarme con un ligero empujón y entrar con la mirada más fría que he visto en un bar. La seguí y decidí pedir algo antes de ir a ver a los demás. Le hice una señal al camarero, un viejo cabrón con un ojo cerrado. Hola, señor. ¿Qué les gustaría tomar? Habló con acento escocés. Me tomaré una cerveza normal, amigo, pregunté, ya que no me gustaban mucho los whiskies ni los licores. Buena elección. ¿Y usted, señor? Le preguntó a Tigresa. Tuve que apartarme de Tigresa mientras intentaba no reírme al pensar que el camarero la había confundido con un tipo. Me giré justo a tiempo de bajarle la mano, que se había convertido en un puño. Agua. Pidió con frialdad. Esperé a que el camarero se fuera para traer las bebidas antes de soltarme. Al hacerlo, su puño se estrelló contra la parte frontal del mostrador con tanta fuerza que casi tiró varias bebidas. ¿Qué te parece si buscas a los demás y te traigo el agua? Pregunté para intentar calmarla. Bien. El camarero esperó a que Tigresa se marchara para volver con una jarra de cerveza y otra de agua. ¿Y entonces qué le pasa? Susurró. Resulta que es una ella, señalé, reprimiendo una risita con la cola al ver cómo el barman se ponía colorado de vergüenza. Ah, ya veo, de todos modos, serán 4 yuanes, muchacho. Entregué los 4 yuanes, agradeciendo al camarero, y salí de la barra con las 2 bebidas enroscadas en el cuello. Encontré a todos en un rincón. Todos parecían reír mientras Víbora le daba una palmadita en la espalda a una tigresa enfadada. Supongo que ya les había contado la historia. Dicho todo, y con suerte olvidado, me senté con ellos y dejé caer la jarra de agua delante de Tigresa. ¿Nos perdimos algo? Solo Tigresa nos contó cómo el barman la confundió con un chico, señaló Po, provocando la risa de todos, excepto de las 2 chicas, Tigresa y Víbora. ¿Sí? ¿Qué es eso ahora? ¿La 6ª persona en hacer eso? Bromeó Mantis antes de estallar en carcajadas. Y recibió un puñetazo de un tigre muy cabreado, que lo estrelló contra la pared. Esto hizo callar a todos. Entonces gruñó, retando a cualquiera a reírse disimuladamente. Por suerte, ninguno de nosotros era tan estúpido. De todos modos, ahora que tenemos la noche para nosotros, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre ti, Mike? ¿A mí? No, el otro Mike. Claro que tú, se burló Mono. Bueno, crecí en Inglaterra. Siempre fui un poco solitario y tuve dificultades en la vida. Mi padre era profesor de biología y mi madre, enfermera. A menudo tenían que trabajar muchas horas, así que nunca les dedicaba tanto tiempo como me hubiera gustado, así que tuve que conformarme con mi hermana pequeña. Te juro que no había nadie en mi vida que me resultara tan pesado aparte de ella. Me tomó un segundo reírme. Cuando terminé la escuela a los 16 años, mi primer pensamiento fue ser artista. Claro, para eso habría tenido que ir a la universidad, así que mi familia tuvo que ahorrar. Nos llevó más de 2 años, pero logramos reunir 4.000 libras, la moneda de Inglaterra, por si se lo preguntan, y todo parecía ir bien. Pero un día, mi familia y yo llegamos a casa y descubrimos que alguien había entrado y robado, bueno, prácticamente todo lo que teníamos. Mi madre lloró toda la noche mientras mi padre hacía lo que podía para animarla. Sentí lo mismo y le dije a mi hermana que iba a dar una vuelta a la manzana para despejarme. A los 10 minutos de darme ese paseo, me asaltaron unos ladrones y griega. Bueno, no recuerdo mucho después de eso. ¿Y qué pasó? Si no te importa que pregunte, preguntó Crane tras unos instantes de silencio. Por suerte, conseguimos un préstamo del banco y pagamos los daños de la casa. Lamentablemente, no tenía lo suficiente para ir a la universidad, así que decidí viajar y acabé aquí. Me fijé en que todos parecían un poco decepcionados con mi historia. Solo Víbora pudo mirarme a los ojos. Era evidente que sabía que todo, menos la última afirmación, era cierto. Bueno, eso me quitó las ganas de beber, señaló Mantis. Mantis. Espetó Víbora. Oye, no te preocupes, Víbora. En China no era precisamente conocido por contar las mejores historias, bromeé. El resto de la noche fue mucho más divertida, supongo. Todos hablaron de su pasado y de cómo acabaron entrenando en el Palacio de Jade. Mantis se emborrachó por segunda vez. Grulla vomitó después de unas copas y Tigresa, por una vez, incluso sonrió. En resumen, fue una noche divertida.
Al final, tuve que llevar a Mantis de vuelta al cuartel mientras Po hacía lo mismo con Grulla. Todos los demás me siguieron. Al llegar al cuartel, acosté a Mantis mientras hablaba en sueño sobre caballos rosas. Lo dejé soñar y estaba a punto de ir a mi habitación cuando encontré a Víbora esperándome. Hola Vipes. Hey. ¿Está todo bien? Creo que debería ser yo quien te pregunte eso. No te preocupes por mí. Eso ya es cosa del pasado. Pero no puedo dejar de pensar en cómo tuvieron que lidiar mis padres con esto. Perderme así, ojalá supiera qué estaban pensando, si me extrañaban o no. Por supuesto que sí. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, supongo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Pasé junto a Viper y entré en mi habitación. Sin darme cuenta de la desagradable noche que me esperaba. No, ¿qué estamos haciendo aquí? Hace 5 minutos, Po engañó a Shifu para que me dejara salir del entrenamiento por una emergencia y me llevó al restaurante de fideos. No sé muy bien de qué se trata, o sea, todo parece bastante seguro. Quizás me trajo aquí para ayudar al señor Pin. Otra vez. Yo, mi amigo, te voy a mostrar la técnica super secreta. ¿Te refieres a entrenamiento personal? Ajá. Aquí. ¿En la tienda de fideos de tu papá? Sí. Se llama, espera, Po hizo una pausa para darle un toque dramático. Menos mal que éramos las dos únicas personas vivas entre todas las mesas vacías. Me daría mucha vergüenza. Lengua Fu. Punto punto punto. Punto punto punto. Tienes que estar bromeando, joder. ¿Qué pasa? ¿Me sacaste del entrenamiento por esto? ¿Por algo que ni siquiera importa? Bueno, cuando lo pones de esa manera, me voy de aquí. Me giré para irme, pero Po se puso frente a mí casi de inmediato, extendiendo los brazos lo más que pudo, como si estuviera a punto de atacar. Espera, espera. Vamos, amigo, es un truco genial. Dijo tentadoramente. Me llevé la cola a la barbilla para pensarlo. Tienes 5 minutos. Ni más ni menos. Sin duda, cualquiera de los 5 furiosos o Shifu se habrían ido enseguida, probablemente a la fuerza para algunos, como Tigresa. Pero bueno, si está tan desesperado por retenerme aquí, caray, veré qué me ofrece. Incluso podría ser divertido, aunque no muy probable. Po chilló un poco, molestándome e inmediatamente haciéndome arrepentir de mis decisiones mientras permanecía en la misma posición en la que estaba antes, frente a la cocina de la tienda de fideos. Bien, allá vamos. Observad con mucha atención. Observé cómo Po respiraba hondo y cerraba la boca. Lo siguiente que hizo fue poner la cara más seria que jamás le había visto. Después de eso, su lengua no dejaba de hurgarle las mejillas con fuerza. Ni siquiera lo sé, era como ver a Mantis intentando escapar de las fauces de Po. Simplemente observé cómo la lengua le golpeaba las mejillas en todas direcciones a la velocidad del rayo, incluso daba una especie de giro antes de volver a hurgar. De repente, oí un crujido horrible proveniente de la boca de Po, que me hizo estremecer. ¿Qué demonios fue ese ruido? ¿Se rompió la mandíbula? Al menos logró que Po se detuviera un segundo hasta que empezó a gemir y a taparse la boca. ¡Au! Me parece que me he roto la boca. Murmuró. Medic. Intentó llamar al salir de la tienda de fideos, dejándome con la duda, ¿qué diablos acaba de pasar? ¿Así es como quieres vivir? ¿Ya te olvidaste de nosotros? Me das asco. ¿Crees que quise que esto pasara a propósito? ¿De verdad lo crees? Obviamente lo has demostrado tú mismo, después de todo lo que he hecho por ti. No eres real. Nada de esto es real. Es tan real como tú lo haces. Apuesto a que ni siquiera nos extrañaste cuando moriste. Callarse la boca. ¿Y qué hay de esa cosa con la que estás ahora? ¿Una serpiente? Sabía que eras raro desde que naciste, pero esto lo lleva a otro nivel. Incluso para ti. Al menos ella ha hecho más de lo que tú hiciste jamás. ¿Has hecho más que yo? Ja. Puede que te estén entrenando para ser un guerrero, pero para mí siempre serás un fracaso. Me desperté de nuevo. Igual que la última vez, solo que esta vez era de mañana. Quizás no debería haberme bebido esa cerveza. Me he despertado 5 veces solo esta noche. Aún así, elegí un buen momento para despertarme cuando sonó la campana. Era lunes, ¿verdad? Sí, debería serlo. Tras saludar a Shifu, comencé mi entrenamiento de inmediato. Supuse que era un buen momento para practicar con esa cuchilla de cola que conseguí del festín de invierno. La saqué del armario al instante y salí. El clima no era precisamente agradable.
Una lluvia torrencial caía sobre el suelo y sobre mí, empapándome. Me deslicé a toda velocidad hasta la sala de entrenamiento y entré. Solo llevaba 30 segundos allí y parecía como si acabara de salir de una piscina. Al no haber nadie más, me sacudí para quitarme algunas gotas de lluvia que aún resbalaban por mis escamas. Incluso podía oír la lluvia desde dentro mientras golpeaba la parte exterior del edificio. Olvidé ese pensamiento y avancé hacia la arena, hacia el maniquí. Ajusté la hoja a mi cola tirando de las correas con la boca y a través de las hebillas hasta que me convencí de que estaba lo suficientemente apretada. Luego hice algunos golpes básicos, golpeando ligeramente el maniquí antes de aumentar la velocidad y la fuerza del golpe. Con cada golpe, seguía gritando en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que decapité al muñeco, aunque no me tranquilizó. Incluso mi respiración se había acelerado mucho y para mí era lo único que aislaba el sonido de la lluvia. Supongo que debería tomarme un descanso, murmuré para mí mismo, aunque solo llevaba un par de minutos entrenando. Pero si no me detenía, quizá no quedaría nada de la figura de madera que tenía delante. Desaté todas las correas que sujetaban la cuchilla de la cola y la dejé a un lado. Ojalá esta vez recordara llevarla a mi habitación. Lo último que necesitaba era otra reprimenda de Shifu. Desde afuera, la lluvia no paraba. De hecho, podría jurar que arreciaba. Al parecer, no fue suficiente para impedir que alguien saliera cuando se abrieron las puertas principales. Simplemente miré de reojo y vi entrar a Víbora, lo cual me sorprendió un poco. Pensé que era Tigresa. Buenos días, la saludé antes de subirme a la pasarela. Supongo que has estado entrenando, me preguntó al ver al muñeco decapitado. Un poco, admití. Pero no estás aquí para hablar de entrenamiento, ¿verdad? ... Tu silencio lo dice todo. Lo siento, sentí que estabas molesto desde esta mañana, así que quería ver si todo estaba bien. Estoy bien. La verdad es que podría estar mejor. Estoy agotada y me duele la cabeza. Y no me refiero a lo que bebí anoche. Viper lo notó al instante al ver su expresión de desconfianza. Suspiré. Estoy bien, repetí con un tono más forzado antes de volver a lo que estaba haciendo antes. Cuando comencé a atacar al muñeco solo con mi cola, dejando la espada a un lado, no me di cuenta de que Viper se deslizaba detrás de mí hasta que habló de nuevo. Está bien. Si te sientes bien, ¿qué te parece si entrenamos? Me giré y vi su mirada de suficiencia. Puse los ojos en blanco y respondí. Supongo que por mí está bien. Dejando al muñeco decapitado, me giré para encarar a Víbora y me puse en posición. Mi oponente hizo lo mismo y se preparó para cualquier ataque que pudiera haber planeado usar contra ella. ¿Estás listo? Preguntó Víbora con impaciencia. Las señoras primero. En cuanto terminé de pronunciar esas palabras, Víbora se abalanzó sobre mí. Apenas logré lanzarme hacia la izquierda cuando chocó con el muñeco de madera que tenía detrás, derribándolo. Dada la ventaja, la ataqué antes de que se diera cuenta de su error y la agarré por el cuello, con cuidado para no hacerle daño. Sin embargo, Víbora logró zafarse con su propia cola. Esta vez decidí cambiar de táctica. La dejé intentar atacarme tantas veces como pudo, esquivándolos. Con el tiempo, se cansará lo suficiente como para que pueda inmovilizarla y ganaré. Así que, durante los siguientes minutos, esquivé embestidas, agarré coletazos hasta que decidí que era el mejor momento para actuar. Impulsivamente, dejé que Víbora volviera a desbalancear la cola y, en lugar de esquivarla como llevaba 5 minutos, salté y aterricé detrás de ella. Antes de que Víbora pudiera darse la vuelta, intenté mi primer ataque de nuevo y le envolví el cuello con la cola por segunda vez. Rápidamente, la envolví con el resto de mi cuerpo y la inmovilicé contra el suelo. Parece que gané, me burlé. Todavía no, respondió Víbora con una sonrisa que me confundió. ¿Qué trama? Me preguntaba. Distraído con mis pensamientos, no vi la punta de la cola de la víbora, que estaba desenrollada, rozándome suavemente el costado. Una y otra vez, haciéndome reír. Ja, ja, ja. Ja, ja. Intenté hablar entre risas, pero sin querer solté un poco mi agarre, lo que permitió que Víbora me hiciera más cosquillas en las escamas. Jaja, detente, jajaja. Alcé la voz al ver que las cosquillas empeoraban. ¿Parar qué? Preguntó Víbora, claramente disfrutando. Plejejejejejase. Intenté gritar con todas mis fuerzas. Para entonces, la había soltado por completo y ahora era yo quien estaba sujetado, revolviéndome en un inútil intento de escapar. Lo siento. ¿Qué fue eso? Bromeó Víbora con crueldad. Por favor.
Grité con todas mis fuerzas, mientras mis pulmones ardían de la risa. ¿Entonces gano? Eso es cheating, jajaja. Y bien. Se burló hasta que no pude más. Jajaja. Sí, vale. Jajajaja, por favor, para. Grité con el aliento que me quedaba. Por suerte, Viper se rindió y fruncí el ceño al dejar de reír. Eso no es justo. Hablé con calma, pero con una sonrisa para no mostrar resentimiento. Oye, no dijiste nada en contra. Solo suspiré derrotado, soltando accidentalmente una pequeña risa. Te odio mucho ahora mismo. Víbora soltó una risita antes de dirigirse a la fogata. Aún así, al menos eso me animó, en cierto modo. Aún así, lo único que puedo decir ahora es que de ninguna manera voy a dejar que se salga con la suya. Es solo cuestión de esperar. Tras 20 minutos de entrenamiento, me tomé otro breve descanso y decidí ir al cuartel a devolver mi espada de cola. Por suerte, la lluvia había amainado, lo que me permitió escabullirme rápidamente. Llegué al cuartel sin problemas y pasé por la cocina, donde todos aún estaban terminando su desayuno. Po parecía ir por su cuarto plato. Los dejé comer y llegué a mi habitación, donde guardé mi espada de cola en el armario, lista para usarla la próxima vez que la necesitara, ya fuera para entrenar o en una situación de peligro. Tras dejar el arma con cuidado en el fondo del armario, volví a la sala de entrenamiento. Pero Mono me detuvo. «Oye, Mike, ven un segundo», preguntó el primate. Obedecí y me acerqué sigilosamente para ver qué quería. Al hacerlo, vi que Crane negaba con la cabeza, incrédulo. «¿Todo bien, Mono? ¿Apostamos?» ¿Qué hacían tú y Viper en la sala de entrenamiento? Parecía una pregunta extraña, pero aún así, respondí. Entrenamiento, por supuesto. ¿Qué otra cosa haríamos? En lugar de obtener una respuesta inmediata, Mono le dirigió una sonrisa a Mantis, quien a cambio le dirigió una mirada enojada antes de entregarle 5 yuanes. ¿Otra apuesta, Mono? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas apuestas has perdido ya, Mantis? HMM. 8. 9. Ah, me olvidé de ustedes. Gritó Mantis furioso antes de saltar de la mesa y entrar a su habitación a enfurruñarse. ¿Y a qué apostó? Le pregunté a Mono. Antes de obtener la respuesta, todos los demás parecieron quejarse o poner los ojos en blanco, lo que me hizo arrepentirme de haber preguntado. Pensó que quizás tú y Víbora podrían haber llevado su relación al siguiente nivel. El primate sonrió. ¿Qué? ¿Sabes, tú, Víbora? ¿Juntos y solos? Tras intentar descifrar a qué se refería, me sonrojé. Dios mío. No. Por Dios. No me digas que eso es lo que dijo. Me temo que sí. Maldita sea, Mantis. Suspiré mientras me tapaba la cara con la cola para simbolizar una palmada en la cara. No podía creer que Mantis hubiera pensado que Víbora y yo lo haríamos en la maldita sala de entrenamiento. Espera, sí que puedo. Estoy pensando en Mantis. ¿Estás bien, Mike? Preguntó Crane. Estoy bien. Solo, que nadie vuelva a mencionar algo así, por favor. Dije, sacudiéndome ese pensamiento asqueroso de la cabeza antes de servirme un vaso de agua. Todo volvió a quedar en silencio. ¿Nos vemos en la sala de entrenamiento entonces? Pregunté después de tomar un trago de agua. Sí, claro, nos vemos allí. Po habló por primera vez desde que volví al cuartel. Asentí y me fui. No creo que vaya a mencionar nada de eso, una pequeña charla con Víbora. Y no lo digo por mí, sino por Mantis. Es decir, Víbora es una serpiente dulce, pero incluso ella tiene sus límites. Mientras continuaba mi lento camino de regreso, oí un sonido apagado a lo lejos. Me detuve a escuchar. Lo oí de nuevo, más fuerte que el anterior. Parecía provenir de la sala de entrenamiento y sonaba como si fueran explosiones. Sin pensarlo, corrí a la sala de entrenamiento, escuchando cómo las explosiones amortiguadas se hacían cada vez más fuertes hasta que finalmente entré y bajé las escaleras, donde otra explosión ocurrió a mi izquierda, cubriéndome con trozos de madera astillada de la pasarela destruida. Al abrir los ojos, toda la sala de entrenamiento estaba hecha pedazos. Al mirar hacia el centro de la sala, vi a Víbora esquivando las explosiones mientras intentaba atacar a 2 gorilas que me daban la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una de las explosiones estalló cerca de Víbora, lanzándola hacia atrás y contra la pared. ¡Víbora! Grité sin pensar, captando la atención de las 2 criaturas gigantescas. Al girarse para mirarme, vi que ambos estaban cubiertos por una pesada armadura negra de pies a cabeza, salvo las palmas de las manos y los pies.
Incluso sus cabezas estaban enmascaradas de metal, mostrando solo la mandíbula inferior y el cuello, que revelaban varios dientes afilados que sobresalían incluso con la boca cerrada. En medio de sus máscaras había varias ranuras que les permitían verme, pero yo no podía verles los ojos. Ambos eran idénticos en todos los sentidos, pero con una diferencia. El de la izquierda tenía el lado derecho de la máscara cubierto de pintura roja, mientras que el otro tenía el lado izquierdo pintado de naranja. Al verme, el gorila de máscara roja chilló con fuerza antes de sacar varias bombas en miniatura de un cinturón que le rodeaba las caderas y el pecho, que contenía unas 30, y me las lanzó en cuanto logró encenderlas golpeándolas contra el lado pintado de su máscara. Salté rápidamente de la pasarela donde estaba a la arena justo antes de que las bombas hicieran su marca y explotaran, destrozando la pasarela. Miré hacia atrás, a la pasarela, para ver que la parte delantera ya no estaba, y luego volví para ver al monstruo de máscara roja gruñir y chillar, golpeando el suelo con sus puños blindados, sacudiéndolo. El de máscara naranja, más atrás, gruñó antes de dejarme para que me encargara de su hermano. Víbora parecía noqueada, así que no podía esperar ayuda de ella, lo que significaba que estaba solo para lidiar con este monstruo de máscara roja. Máscara roja encendió otra bomba. Su mecha crepitó al ser lanzada directamente hacia mí, por lo que tuve que agacharme para esquivar varias bolas negras más. Me abalancé y esquivé en todas las direcciones posibles, evitando a duras penas el radio de explosión de las bombas, que levantaban arena al detonar en cuanto tocaban el suelo. Tras esquivar la mayoría de las bombas de máscara roja, de las cuales solo le quedaban 3 a cada lado del cinturón, el simio cargó contra mí con las 4 extremidades, lo que contrarresté torpemente con mi propia embestida. En cuanto estuve lo suficientemente cerca, salté hacia el bruto acorazado y giré, golpeándole la cabeza con la cola, obligándolo a desviarse y desequilibrándolo ligeramente al tropezar. No dejé que el gorila se recuperara mientras me deslizaba alrededor de su garganta y le agarraba un brazo con la cola antes de tirar de él. El simio se golpeó la cara varias veces, aturdiéndolo y sintiendo escozor en la mano por golpearse la máscara de metal una y otra vez. Máscara roja se hartó en cuanto lo solté. Usó su mano sana para agarrarme la cola y empezó a golpearme contra el suelo con todas sus fuerzas, haciéndome mucho daño en las costillas mientras intentaba aguantar el ataque. Cuando el gorila creyó que ya había hecho suficiente daño, me arrojó contra uno de los pocos postes giratorios de madera que no habían sido destrozados por sus bombas. Lo que Máscara Roja no se había dado cuenta era que los postes podían girar, como pronto le mostré agarrándolo por la parte superior, haciéndolo girar a una velocidad vertiginosa gracias a la fuerza con la que lo había golpeado. Máscara Roja no tenía ni idea de lo que hacía, pues oí un gruñido de confusión antes de oír sus enormes pasos acercándose. Me resultó difícil darme cuenta debido a lo rápido que estaba girando, pero pude distinguir que estaba levantando los brazos en el aire, listo para bajarlos sobre mí. Perfecto, pensé, mientras la bestia hacía exactamente lo que yo quería. Tuve que esperar a que sus dos brazos estuvieran sobre su cabeza. Una vez allí, solté el poste justo a tiempo y me estampé contra el cuello desprotegido de la Máscara Roja. Fuerte. Esto bastó para que la bestia gritara de dolor y conmoción, poniéndose una mano en el cuello para intentar curarse y tosiendo violentamente, mientras la otra hacía lo que podía para evitar que cayera al suelo. Me recuperé rápidamente de mi mareo antes que el gorila hice todo lo posible por atacar sus puntos débiles, como la axila o las patas. Finalmente, el gorila intentó apartarme de un manotazo una vez que tuvo la fuerza para ponerse de pie de golpe. No tuve más remedio que saltar hacia atrás, sin darme cuenta de que había encendido otra bomba con el lado rojo de su máscara y me la había lanzado. En cuanto me di cuenta, intenté saltar de nuevo, pero fue demasiado tarde. Quedé atrapado en el radio de explosión de las bombas, lo que me envió de vuelta contra la pared de la arena. Mis músculos empezaban a arder por la intensidad con la que los sometía y luchaba por derrotar a esa cosa. Antes de que pudiera levantar la cabeza, vi que Máscara Roja ya estaba frente a mí, y mientras su boca formaba una sonrisa maliciosa con sus afilados dientes raspándose, levantó un pie antes de intentar descargármelo encima. Apenas logré esquivarlo, pero Máscara Roja seguía pisoteando el suelo una y otra vez hasta que, con mis últimas fuerzas, me impulsé y golpeé suavemente a la máscara de gorila mientras saltaba sobre su hombro. Aún así, un ligero golpe fue suficiente para enfurecer de nuevo al bruto. Esta era mi oportunidad para aprovecharlo. Rápidamente me deslicé hasta uno de los grandes postes de madera a un lado de la arena y me giré para ver a Máscara Roja rugiendo de rabia mientras golpeaba el suelo con un puño y luego con el otro antes de volver a la carga.
Solo tuve que esperar unos segundos hasta que el gorila estuvo lo suficientemente cerca como para darme un golpe. Usando la adrenalina que aún corría por mis venas, salté en el aire, evitando el puño peludo girando alrededor de él, y luego giré mi cuerpo una segunda vez hacia la parte posterior de la cabeza de Máscara Roja, donde intenté girar mi cola en un movimiento de 360 grados y la estrellé contra la parte posterior de la gran cabeza del gorila con tanta fuerza que se estrelló de cara contra el pilar de madera. Al aterrizar, me giré para ver al gorila tropezar y gemir, luchando por mantenerse despierto hasta que finalmente, cayó al suelo inconsciente. Jadeé y jadeé mientras intentaba inhalar todo el aire posible tras tener que concentrar toda mi energía en un enemigo tan duro. Observé al gorila. No me cabía duda de que se trataba de uno de los soldados de élite de Fenu. Eso era evidente por lo fáciles que fueron los demás durante el ataque al palacio de Jade hacía tiempo. Toqué el lado rojo de la máscara metálica del gorila y al instante la retiré, notando lo áspera y afilada que estaba, como papel de lija. Debió de ser así como encendió las mechas de las bombas. Antes de que me despertase demasiado, casi me olvido de Víbora. Maldita sea, ¿cómo pude ser tan tonto? Corrí rápidamente y la ayudé a levantarse con cuidado mientras empezaba a despertarse. Parecía estar bien. No le di cortes ni moretones. Lo único que parecía estar mal era que todavía estaba un poco mareada, pero claro, ¿quién no lo estaría después de haber salido volando y haberse estrellado contra una pared de madera? Mi cabeza, la escuché gemir para sí misma, sin darse cuenta de que estaba evitando que se cayera. Qué amable de tu parte despertar justo cuando ya había solucionado el problema, bromeé. En cuanto dije eso, la puerta principal se abrió y los 5, furiosos, bajaron corriendo las escaleras y se quedaron paralizados al ver el estado en que se encontraba la sala de entrenamiento. Miré a mi alrededor y vi que casi todo el equipo había sido destruido. Lo único que quedaba era la tortuga de Jade volcada, 2 de los 16 postes giratorios y el fogón. Iba a tardar siglos en arreglarlo todo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Mono mientras él y todos los demás me ayudaban con Víbora. No lo sé. Quizás eso tenga algo que ver, dije con sarcasmo, señalando al gorila inconsciente. Hay otro por ahí. Tenemos que encontrarlo y detenerlo antes de que le haga tanto daño al Valle de la Paz. Les advertí. Tigresa tomó el mando de inmediato. Muy bien. Quédate aquí con Po y cuida de Víbora, y los demás encontraremos a la otra. ¿Por qué tengo que quedarme aquí?, se quejó Po. Sí, ¿por qué tiene que quedarse?, repetí, no por mala educación, sino porque Po no era precisamente el tipo más servicial con los pacientes heridos. No, ese gorila seguramente estaba aquí por ti y por Mike. Si te vas, podrían morir los dos. Disculpe, dije. No se fijan en el gorila noqueado que yo mismo atendí. Y mírate ahora. ¿Apenas puedes mantenerte en pie? ¿Te quedas?, me retó Tigresa. Mantuve mi mirada furiosa hasta que Grulla empezó a romper el silencio. Estoy de acuerdo con Tigresa Mike. Quizás deberías quedarte fuera de esta. ¿Por qué?, pregunté un poco molesto. Al menos lo estaba hasta que Grulla señaló que Víbora seguía luchando por mantenerse despierta. Si no es por nosotros, al menos hazlo por Viper. Eso me tranquilizó mientras miraba a Víbora y luego a los demás antes de asentir. Tigresa habló, dando órdenes de nuevo. Bien. Mantis, a ver si encuentras alguna cuerda para evitar que nuestro intruso escape, y luego síguenos hasta la aldea. Gerulla, en cuanto despierte, intenta conseguir cualquier información sobre él que nos ayude a derrotar a Fenu, o al menos a informarnos de cualquier ataque futuro que puedan estar planeando. Mono, tú estás conmigo. Todos comprendieron su papel y, de inmediato, se dispusieron a hacer lo que Tigresa esperaba de ellos. Al ver que la pasarela era poco más que leña, tuve que llevarla por la parte trasera de la sala de entrenamiento para llegar al cuartel. Una vez allí, en el doble de tiempo que me habría llevado caminar solo, puse a Víbora encima de su cama y me quedé allí sentado, sintiendo que no podía hacer nada más que esperar a que recobrara el sentido. Después de unos minutos, empezó a mostrar signos de sentirse mejor. Pareció darse cuenta de lo que había sucedido y casi saltó de la cama si no la hubiera estado sujetando. Oye, tranquila, Vipes. Soy solo yo, Mike, dije para tranquilizarla. En cuanto su cerebro registró que estaba de vuelta en su habitación, se tranquilizó lo suficiente como para que la soltara. ¿Cómo te sientes? He estado mejor. Hablaba despacio, arrastrando las palabras, pero era de esperar. No me sorprende después de haberme enfrentado a 2 gorilas. Menos mal que aparecía a tiempo.
Continué hablándole con dulzura, intentando tranquilizarla. Mi única respuesta fue una sonrisa que me tranquilizó muchísimo. Escucha, ¿necesitas algo? ¿Agua o algo así? Estoy bien, gracias. La dejé descansar de nuevo mientras cerraba los ojos. Parecía que aún se estaba recuperando del mareo. La dejé descansar, pero antes de que pudiera hacerlo, le di un suave beso en la cabeza. Manténganse a salvo, Vipes. Pasaron 20 minutos. Tigresa aún no había regresado. Po ya le había contado todo a Shifu, y con eso quiero decir que le había dicho que yo conocía toda la historia, lo que significaba que yo era quien debía contárselo todo. Era difícil saber qué estaba pensando cuando terminé la historia, indicando que varios miembros seguían buscando al segundo gorila. Lo único que me dijo fue que me mantuviera concentrado y vigilara de víbora con Po. Pero cada segundo que esperaba era otro segundo de duda y preocupación. Una vez que Shifu se fue, tuve que pensar detenidamente en lo que tenía que hacer. Abrí la puerta del cuartel. ¿Vas a algún lado? Mierda. Me giré y vi a Po con los brazos cruzados. Empecé antes de que Po pareciera darse cuenta. Estás desobedeciendo a Shifu. Habló con asombro, pues probablemente yo era una de las últimas personas que habría esperado que ignorara una orden de Shifu. ¿Y no lo has hecho en algún momento? Respondí con una sonrisa burlona, sabiendo perfectamente que Po ha roto más reglas y órdenes que posiblemente todos los 5 furiosos juntos. Bueno, tal vez 1 o 2, o 1000. Bueno, quizás un poco más que el estudiante promedio. Pero, ¿no crees que Tigresa ya lo tiene bajo control? Mejor vigilarlos. Por si acaso algo salió mal, ¿no? Po se quedó sin palabras. Es lo mejor. Solo, cuida de Viper mientras no estoy, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Y, no. No te lo pido como guerrero. Te lo pido como amigo. Por favor, prométeme que la cuidarás. Po miró al suelo durante unos segundos y lo pensó antes de volver a mirarme, sonriéndome y levantando el pulgar. Lo tienes, amigo. Gracias, Po. Salí del cuartel, sabiendo que podía confiar en Po esta vez, y me dirigí al Valle de la Paz, donde en el centro de la ciudad pude ver humo negro elevándose. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando y cayendo 2 veces, y me dirigí hacia el origen del humo, de donde todos los demás huían. Probablemente era el único que avanzaba cuando oí el rugido de lo que supongo que era el segundo gorila, también conocido como Máscara Naranja. Una vez que tuve una vista clara, encontré al gorila justo a tiempo de lanzar al mono por los aires. También pude ver que, bajo su pata, Mantis intentaba evitar que la bestia lo aplastara. El gorila parecía haber perdido varias placas de armadura en los brazos, e incluso parte de su pectoral estaba visiblemente abollado. No pude ver dónde estaba Tigresa. Solo espero que ella también esté bien. Sin perder tiempo, cargué y salté tras la Máscara Naranja, rodeándole la cabeza. Antes de que pudiera arrancarme, me aparté, desequilibrando el cuerpo lo suficiente como para que Mantis siguiera empujando hacia arriba con gran fuerza, lanzando al gorila por los aires. Solo unos centímetros, pero el impacto contra el suelo fue más que suficiente para herirlo, incluso con la armadura restante. Teniendo la oportunidad, me escabullí a tiempo antes de que el gorila se revolviera. Creo que solo contribuía a enojarlo. El monstruo de la Máscara Naranja se giró hacia mí, olvidándose por completo de Mantis, y se golpeó el pecho amenazantemente mientras tomaba una de las minibombas y me las lanzaba. Esquivé la bomba fácilmente, pero aún así causó mucho daño a los alrededores, ya que carros y muros volaron en pedazos o sufrieron grandes grietas. A juzgar por la cantidad de bombas que aún llevaba el gorila en el cinturón, podría haber destruido buena parte de la aldea. Tenía que encargarme a eso primero antes de poder luchar en serio. Mantis. Trae a Mono y a Tigresa y tenlos listos en el lado este de la aldea. Le grité al bicho al otro lado de Máscara Naranja. Mantis no discutió y siguió mis instrucciones, dejándome con la bestia gigantesca. Vamos, hijo de puta. Me burlé mientras me retiraba al este del pueblo. El gorila rugió al ponerse de pie y arremeter, siguiéndome como esperaba. Mientras lo hacía, intenté guiarlo por zonas amplias. Cada pocas calles no me quedaba más remedio que bajar por un callejón estrecho por el que Máscara Naranja trepaba e incluso intentaba lanzar todo lo que podía, desde las bombas de su cinturón hasta puñados de tejas. Ninguna acertó, lo que enfureció aún más a mi oponente y lo hizo mucho más peligroso. Pronto dejé de oír al gorila que estaba encima de mí. Salí del callejón y vi que había desaparecido. ¿Cómo? ¿Cómo se pierde algo tan grande? Resultó que no, pues oí otro rugido desde arriba.
Miré y vi al gorila enmascarado naranja estrellarse contra el suelo y agarrarme con una de sus manos peludas. Por mucho que forcejeé o intenté atacar, no pude soltarme. Recibí puñetazos y me estrellé contra las paredes, cubriéndome el cuerpo de marcas y cortes. Yo también empezaba a sentir los efectos. Necesitaba hacer algo para zafarme de aquel agarre o estaría prácticamente muerto. El bruto me sujetaba solo por una mano, lo que significaba que tenía total movilidad con la parte inferior del cuerpo. Actué con rapidez. Rodeé el brazo de máscara naranja con mi parte inferior, justo debajo de su muñeca, y apreté con todas mis fuerzas. Más fuerte. Más fuerte. Quebrar. El gorila se puso furioso y me soltó agarrándose el brazo, gritando de dolor. Aún así, no puedo creer que acabara de hacer eso. Le había roto el brazo al aplastarlo. Si el simio no estaba furioso antes, seguro que lo estaba ahora, mientras yo me ponía a correr, siguiendo mi plan original. Tenía tanto miedo que no me atrevía a mirar atrás. Podía oír gritos ininteligibles de máscara naranja mientras cargaba ferozmente, aunque era más lento que antes debido a su tos herida. Por suerte, llegué a la zona este del pueblo justo a tiempo. ¿Por qué era tan importante? Por el río que pasaba junto a él. Ya verás por qué. Mantis, mono y una tigresa ensangrentada habían hecho lo que les pedí y esperaban junto al río. Rápidamente me deslicé hasta la orilla y me giré para ver a mi oponente. Dios mío, cómo deseaba no haberlo hecho. Incluso con la máscara puesta, podía ver el odio ardiendo en sus ojos. Saliva y baba colgaban de su boca llena de dientes. Sus dedos se clavaban en el suelo, usando su única mano sana para arrastrarlo. Lo que no podía soportar eran sus horribles gritos. Era como si intentara decir algo pero no pudiera expresarlo con palabras. Se acercaba cada vez más a gran velocidad. Tuve que levantar la cola hacia Tigresa y los demás para advertirles que no vinieran en mi ayuda. Al poco rato, la criatura, en lugar de intentar agarrarme como su hermano, se lanzó en picado, con la única intención de partirme en dos. Tuve que esquivarme rápidamente, con cuidado de no ser tocado por los dedos de salchicha del simio. La criatura aterrizó directamente en el agua y desapareció de la vista bajo la superficie ondulada. Pasaron unos segundos, chapoteo. El gorila enmascarado naranja emergió de repente con la fuerza suficiente para lanzarse a tierra firme. En su arrebato de locura, arrancó al menos 10 bombas, las encendió con la máscara y me las lanzó todas, cubriendo todo el terreno. Me quedé quieto, lo más tranquilo posible. El gorila rió, seguro de que lograría su objetivo. Las mechas se fundieron. No pasó nada. La risa se convirtió en confusión y sonreí. ¿Qué? ¿No sabes que no se puede encender la pólvora húmeda? No deberías haberte tirado al agua así. Bueno, eso fue todo. El gorila se puso furioso, aún más, agitando los brazos, sí, incluso el roto, en todas direcciones con la esperanza de que sus ataques mal coordinados me alcanzaran. Me vi obligado a retroceder y vi a todos los demás sorprendidos por la táctica. Chicos, un poco de ayuda, por favor, si no es mucho pedir. Grité, empezando a temer de nuevo por mi vida, ya que no había planeado con tanta antelación. Por suerte, volvieron a la realidad y se lanzaron, atacando al gorila donde quiera que se encontrara. Éramos demasiados para que el gorila pudiera defenderse. Hasta que Mantis se subió a su hombro, ahora sin armadura, que Tigresa había destrozado, usó lo que ahora sabía que eran toques paralizantes. Tras unos cuantos golpes precisos, el gorila se quedó paralizado. Se acabó. Por fin se acabó. ¿Se pondrá bien? Pregunté, aunque era una pregunta tonta. Después de todo, ¿quién le rompió el brazo? Oh, no podrá moverse durante un par de días, pero sí, estará bien. Parece que tiene el brazo un poco doblado, señaló Tigresa antes de volverse hacia mí. Supongo que tendría que confesar. Sí, bueno. Puede que le haya aplastado el brazo ligeramente, sin querer, y le haya roto un hueso. Quizá dos. Donde esperaba que me gritaran, en cambio vi una ceja levantada por parte de Tigresa. No te preocupes. Hiciste lo que debías para proteger el valle. Una acción necesaria, según la mayoría, dijo, asintiendo. Entonces recordé la sangre que manchaba su chaleco de combate. No te preocupes por él, ¿y tú qué? No es nada. Solo me quedé enganchada con un trozo de madera roto. Nada grave. Supongo que decía la verdad. Si hubiera sido algo peor, le habría costado moverse con tanta libertad. Aunque parece que estoy gravemente herida. Miré mi cuerpo y noté todos los moretones y pequeños cortes por todo mi cuerpo.
Algunas podrían necesitar puntos. Suspiré, sabiendo bien que Tigresa habría ido a coserme las heridas a la fuerza si hubiera sido necesario. Está bien. Volvamos y terminemos con esto de una vez. Habían pasado 10 minutos y tenía que limpiarme todos los cortes antes de que me trasladaran a mi habitación en el cuartel. Vi cómo Tigresa traía una caja de agujas de todos los tamaños y un poco de hilo. Bien, hagámoslo. ¿Listos? Pregunté. No voy a coser tus heridas. Entonces, ¿quién es? En ese momento, mi puerta se abrió y vi a Viper de pie y sonriendo. No. No voy a seguir con esto, dije con seriedad, borrando la sonrisa de víbora. ¿Crees que no sé cómo cerrar heridas? No, no es eso, pero, por Dios, víbora, te acaban de dejar inconsciente. Por lo que sé, podrías clavarme una aguja en el ojo. Te prometo que estoy bien. No. Víbora suspiró con fastidio y asintió a Tigresa, quien comenzó a sujetarme. Oye. Tigresa, bájate. Dije furioso, intentando zafarme de su agarre. Para. Solo vas a empeorar tus heridas, advirtió Tigresa, pero yo no estaba de humor para negociar. Dije que te bajaras. Gruñí. Mike, para. Miré y vi a Viper mirándome con ojos suplicantes. Por favor. Bien. Hice un puchero. Tigresa me soltó un poco. Al ver que ya no me movía como pez fuera del agua, me soltó y se fue. Esperando afuera, por si acaso. Me senté allí pacientemente mientras sentía la aguja perforar mi piel desgarrada. Dolía muchísimo, pero hice todo lo posible por soportarlo. Tuve que morder el marco de madera de mi cama hasta que se calmó. En total, me dieron 22 puntos. ¿Ves? No estuvo tan mal, dijo Víbora, intentando animarme. ¿Qué? ¿No hay piruleta? Bromeé, haciendo reír un poco a Viper. Aún así, gracias por arreglarme. Por supuesto. Habrías hecho lo mismo por mí. Me deslicé de la cama con cuidado por si se me soltaba algún punto. Sin embargo, no esperaba un abrazo y un beso repentinos. Un poco más largos que los anteriores, pero desde luego no me quejé. Al final, se rompió. Cuídate, dijo, usando las mismas palabras que yo había usado antes al ayudarla a acostarse. Viper se fue, dejándome descansar, y yo me quedé allí sentado, pensando. Sintiendo que había que hacer algo con Fenu. Esta táctica defensiva iba a acabar con nosotros masacrados. Me aseguraré de avisarle a Shifu cuando descanse un poco. Por fin empecé a abrir los ojos. Miré afuera y vi que el sol se ponía. Caramba. Debí de haber dormido más de lo que creía. Salí de la cama y decidí buscar a Shifu mientras pudiera, pues aún sentía la necesidad de hablar con él sobre mi estrategia ofensiva. Desde mi punto de vista, cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más fuertes serán Fenu y su clan. Si hubiéramos atacado y lo hubiéramos derrotado, el mejor momento para actuar habría sido ahora mismo. Enseguida descubrí que Shifu estaba en el salón de los héroes, meditando. No era de los que interrumpían, pero sentí la necesidad de hablar con él de inmediato y me acerqué sigilosamente. Al hacerlo, lo oí cantar una y otra vez. Paz interior, paz interior. Maestro Shifu. ¿Sí? ¿Qué pasa, Titón? Preguntó, con un tono algo molesto por la interrupción. Aún así, sentí que lo que tenía que decir era más urgente. He estado pensando últimamente. El reciente ataque de Fenu parece haber paralizado tanto el Palacio de Jade como el Valle de la Paz. ¿Y ahora crees que atacar a Fenu es la mejor estrategia? Shifu lo entendió al instante. En efecto. Shifu suspiró y sus orejas cayeron mientras lo hacía. Lo siento, Mike. Pero debo decir que fue una decisión insensata. Por lo que sabemos, Fenu podría estar en cualquier lugar entre aquí y las puertas de Galadriel. O a pocos kilómetros del pueblo. Aún así, sin duda vale la pena averiguarlo. Debo recordarte, Titón, que tu condición serviría como una barrera entre tú y la victoria. Maestro, por favor, está fuera de cuestión. Suspiré, frustrado, pero aún así hice una reverencia respetuosa y dejé que Shifu siguiera meditando. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar una y otra vez en lo cerca que podría estar Fenu, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Si acaso, había una buena probabilidad de que estuviera en ese viejo edificio, donde me tenía prisionero, a solo 1 kilómetro de distancia. Pero no importaba lo que pensara, aún tenía el problema de los puntos que mantenían mis heridas juntas. Solo espero que no tarden mucho en sanar. Además, he notado que mi piel se ha endurecido un poco a lo largo del día. Debe ser ese truco de muda que hacen las serpientes.
Afortunadamente, según Viper, la muda ayuda a sanar heridas y lesiones, además de permitir que las serpientes crezcan un poco más. No sé si sería suficiente para sanar las heridas por completo, pero tenía que al menos reparar algo del tejido subyacente. No pude evitar escabullirme de vuelta al cuartel. El centro de entrenamiento estaba en obras y no terminarían hasta dentro de un par de días, así que no había nada que hacer. Pasaron las últimas horas del día. Mi piel se había endurecido muchísimo y bueno, me deshice de ella. Así de simple. No me siento cómodo describiendo la experiencia como inusual. Al menos para mí, quiero decir, ¿cómo te sentirías si tuvieras que mudar de piel? Aún así, revisé mis cortes, que me habían preocupado tanto últimamente. Parecían más pequeños, pero no estaban del todo curados. Aún así, podía moverme con libertad. Ya no sentía dolor, al menos no tanto como antes. El único problema era, ¿qué se suponía que debía hacer con mi vieja piel? Parecía estar ahí tirada encima de mi cama. Supongo que, si ya no le daba uso, la papelera me parecería un buen lugar, así que hice precisamente eso con el que estaba fuera de mi habitación. Una vez que lo hice, entró Crane. Parecía estar cubierto de saliva. «Ese simio no tiene modales», murmuró para sí. «Hola Grulla», lo saludé, captando su atención y animándolo un poco. «Oh, hola Mike. No te vi ahí. Supongo que nuestro prisionero no era muy hablador», pregunté. Al contrario, no paraba de hablar. Ese es el problema. ¿Cómo es eso? Me gritaba en la cara que iba a destrozarnos él solo y que nos daría una muerte horrible a todos. Gruñó, refiriéndose al viejo máscara roja que había intentado matarme hoy. Ah. Así que nada positivo. Me temo que no. Al final, tuve que usar el pellizco en el hombro para callarlo. La Guardia Real debería venir a llevárselo a Chorgom en cualquier momento. Eso es una pena. Bueno, si me disculpan, necesito lavarme la saliva de las plumas. Me va a llevar toda la noche limpiarlas. Dicho esto, Crane cogió una toalla de su habitación y salió a lavarse. Yo, en cambio, solo quería dormir un poco mientras pudiera. Hoy había sido un día interesante y la mayor parte me había dejado cansado, incluso después de descansar un poco hacía unas horas. Me subí a la cama y me dormí, esperando a ver qué sorpresas me esperaban a la mañana siguiente. A la mañana siguiente sonó la campana de la mañana y todos habían saludado a Shifu. Todos menos yo, que llegué unos segundos después. Mis cortes se habían convertido en una molestia punzante una vez más y no podía moverme bien, al menos no tan rápido como solía hacerlo. O me había quedado dormido de forma extraña o había alguna otra razón. Me dirigí a la cocina donde todos me siguieron. ¿Estás bien, amigo? ¿Pareces un poco lento hoy?, preguntó Mono. Sí, solo estoy un poco dolorido por la paliza que recibí ayer. Eso me recuerda. Tigresa habló antes de darme una bofetada en la nuca. No muy fuerte, pero lo suficiente como para doler. ¡Ay! Y eso fue por desobedecer mis órdenes y atacar a ese gorila. Está bien. Pero aún así, todo salió bien. Bueno, los dos gorilas están en Chorgom y la sala de entrenamiento está prácticamente destrozada, así que supongo que podremos relajarnos un par de días, dijo Mantis mientras se sentaba boca arriba con los brazos detrás de la cabeza. No podemos permitirnos el lujo de relajarnos. No creo que sea necesario recordarte la última vez que ocurrió eso. ¿Último tiempo? No estabas ahí, Mike, pero, en resumen, se hizo cargo de nuestro entrenamiento durante una semana y terminamos recibiendo una paliza de los bandidos cocodrilos. Crane me contó. Me sorprendió un poco saber que los cocodrilos, posiblemente los peores bandidos de China, los habían vencido. Maldita sea. Eso debió haber sido horrible. Oye, fui un gran maestro. Pregúntale a Mono, no pareció discutir en el concurso de comer pasteles, se defendió Po. Me reí disimuladamente al pensar en Po organizando un concurso de comer pasteles como entrenamiento. Parecía algo que haría. Parece que tus cortes ya sanaron, Mike, señaló Viper mientras observaba los cortes más pequeños. Mis puntos parecían haberse desprendido completamente de mi piel vieja. No me había dado cuenta. Supongo que la muda te hará eso. Sin embargo, el dolor persiste, respondí con un gemido, sintiendo los cortes escocer como si fueran recientes. No te preocupes. El escozor no debería tardar mucho en desaparecer por completo. Además, no hace falta volver a poner puntos. Gracias a Dios por eso. Supongo que al menos son buenas noticias. Vamos, tenemos que entrenar, dijo Tigresa, con ganas de practicar Kung Fu.
¿Dónde se supone que vamos a entrenar? Señaló Po. El pabellón de entrenamiento está prácticamente destruido. El patio no es. Ay, ¿qué sentido tiene que la sala de entrenamiento esté destrozada si vamos a entrenar de todas llenas? Se quejó Po, haciendo que la mayoría nos riéramos de su pereza. Vamos, no, podría ser peor. Grulla intentó animar a Po. Ustedes sigan adelante. Hay algo que necesito revisar primero. ¿Estás seguro, Mike? Sí, estoy seguro. Observé cómo todos salían del cuartel y se dirigían al patio de la sala de entrenamiento. En cuanto no los vi, salí del cuartel y bajé al pueblo, con un solo edificio en mente. Esta fue probablemente una de las peores ideas que se me han ocurrido. Iba de camino a un viejo edificio a media milla de distancia para comprobar si Fen o al menos alguno de sus hombres seguía usando la zona como campamento. Nadie sabía que estaba allí. Ni Po, ni los 5, ni Shifu. De hecho, había desobedecido una orden del mapache rojo, por segunda vez en 2 días. Viéndolo por el lado positivo, esta era más bien una misión de reconocimiento. Una comprobación rápida y vuelta a la carga. Así de fácil. Así que al menos no tendría que luchar, con suerte. Incluso si lo hiciera, los pequeños cortes en mi cuerpo me lo dificultarían. Por fin, alcancé mi objetivo. La estructura en ruinas estaba a tiro de piedra. Como aún era temprano por la mañana, la seguridad por aquí debería ser mínima. Primero lo primero, revisé la ventana lateral, a la izquierda de la puerta. Había mucha suciedad acumulada en el interior de la ventana, pero aún podía distinguir la mayor parte de la habitación. Había una puerta de madera a la derecha y, a diferencia de las otras habitaciones de este lugar, esta era rectangular, pero pequeña. Solo tenía unos pocos metros de ancho. Lo único que se veía era una cama junto a la ventana con sábanas que parecían limpias. Alguien estaba allí, o al menos había pasado la mañana allí. Subí usando los viejos postes que sobresalían del empedrado. En cierto modo, me recordó mucho al juego de Assassin's Creed que solía jugar, pero que nunca pude superar. El techo cónico superior ofrecía una entrada lo suficientemente amplia como para acceder desde arriba. Faltaban la mayoría de las tejas, probablemente destruidas o robadas, lo que dejaba ver que el techo no era más que vigas de madera. Me deslicé por uno de los grandes agujeros y me encontré en una especie de puesto de vigilancia. El suelo debajo de mí era de tablones de madera y una vieja estera de lana cubría la mitad. Con cautela, bajé sigilosamente por la espiral de escaleras hasta encontrar la siguiente puerta. La planta baja. Abrí la habitación. Un pasillo con 2 puertas a cada lado. Supongo que tendría que revisarlas todas. Abrí la primera puerta a mi izquierda. Era una habitación circular, similar a la que me había retenido. Debía de estar en la parte de la prisión del edificio. No había nada ni nadie dentro, al menos nada importante, así que abrí la puerta de enfrente. Esta habitación tenía un viejo juego de cadenas colgando al otro lado de la habitación circular y, a un lado, un agujero bastante grande. Debía de ser la habitación donde me habían retenido. Mirando hacia la habitación contigua, la que compartía el agujero en la pared, parecía igual de vacía, salvo por los escombros dispersos y la piedra triturada del impacto del martillo de Fenwu. Por último, pero no menos importante, la última habitación. Abrí la puerta, y esta crujió. Dentro, había cadenas y un cepo viejo. La única ventana de arriba estaba tapada, así que estaba mucho más oscuro. Me pregunto por qué solo esta habitación tenía las cortinas corridas. Entré un poco más en la habitación. Un grave error. La puerta se cerró tras de mí. Algo me dice que no fue el viento. Miré en todas direcciones, pero la luz que entraba por la puerta se había apagado y solo podía confiar en el sonido. Lo único que oía era algo que rozaba contra la pared de piedra a mi izquierda. Me preparé para abalanzarme, por si acaso quienquiera que fuera planeaba hacer lo mismo. Rápidamente, salté ante el ruido. Terminé golpeándome el hocico contra la pared. ¡Ay! Todo estaba en silencio. Quienquiera que estuviera conmigo sabía claramente que yo era un luchador. Esperé el más mínimo ruido, pero no hubo nada. Al menos no hasta que me golpearon en la cabeza con algo metálico. Tonk, caí al suelo derrotado. Inútil. Deberías haberlo pensado mejor y no venir sola. Hice lo que era necesario. No veo qué podría haber hecho un hombre más decente. Idiota. Siempre intentando demostrar lo que vales. Mira a dónde te ha llevado. ... Eso es lo que pensé. No eres hijo mío. Abrí los ojos de golpe y dejé escapar un grito ahogado. No sabía dónde estaba. Solo que estaba encadenado de nuevo.
Genial. Frente a mí, estaba nada menos que la mismísima felina negra, Jinsen. Ya era hora de que despertaras. ¡Qué bien, eres tú otra vez! Dije con sarcasmo. Oh, no seas así. Deberías estar agradecido de seguir vivo. ¿Dónde estoy? Supongo que colgado de nuevo en la vieja cabaña, pregunté. Pero para mi sorpresa, ella se reía. ¿Qué te hace gracia? Ya no estás en la vieja cabaña. No es como si pudiera quedarme después de que decidieras venir a curiosear. Entonces, ¿dónde estoy? La habitación en la que me encontraba era de piedra y acero. Parecía que me habían trasladado a un lugar más seguro. Bienvenido a las puertas de Galadriel. ¿Qué? Eso no es posible. Las puertas de Galadriel están en las tierras baldías de Mongolia. No puedes esperar que crea que me han trasladado allí desde el Valle de la Paz en tan poco tiempo. Argumenté mi argumento, sabiendo que era una especie de truco. Jinsen soltó una risita antes de responder. Sabes, para ser una persona inteligente, a veces puede ser muy tonto. ¿Ah? Entonces explícame. A menos que lleve días inconsciente, entonces lo veo diferente. Jinsen miró por una ventana cercana. El sol brillaba sobre su pelaje negro. Ya no llevaba su viejo vestido azul, sino una túnica negra con un dragón dorado que le rodeaba la cintura y el pecho, cubriendo todo su cuerpo, excepto las patas y la cabeza. En parte tienes razón. Estuviste inconsciente durante 5 horas, pero no fue difícil llevarte a donde Fenu quería. Eso me recuerda. ¿Qué opina de que sus últimos guerreros hayan fracasado en su misión? Pregunté con una sonrisa burlona, refiriéndome a los 2 gorilas armados con explosivos que intentaron matarme. Oh, no está nada contento. Pero te dejo que hables con él. Como decía, tuve que arrastrar tu cuerpo un par de millas hasta que finalmente me recogió una de las aeronaves de Fenu. Después de eso, solo tuve que sentarme y esperar hasta llegar a mi destino. Dirigible. ¿Y esperas que me crea eso? Pregunté con incredulidad. Muy bien, si no me escuchas, te lo mostraré, respondió, alejándose por fin de la ventana y soltando las cadenas que me sujetaban. Normalmente, habría atacado de inmediato, pero si decía la verdad sobre mi presencia en las puertas de Galadriel, me rodearía un ejército de gorilas gigantescos y brutales. En cambio, me deslicé y seguí a la pantera hasta la ventana y miré hacia afuera. La vista en sí era increíble. Al menos más de 110 pisos de altura. No veía nada más que tierra y arena esparcidas por el páramo. Apenas a la derecha de la ventana estaba la puerta. Era difícil de ver, pero distinguí pequeños puntos que se movían por la parte superior de la puerta plana de 10 metros de grosor. Seguramente más soldados. Y arriba, bueno, ¿qué demonios? Pasaron un par de dirigibles. Eran como los barcos antiguos que usaban los piratas hace siglos, pero en lugar de velas, estos tenían enormes globos ovalados llenos de aire caliente. Algo así como un cepelín. Te lo dije, respondió Jinsen después de un par de minutos. Así es. ¿Pero por qué? Me interrumpieron unos pasos fuertes que se acercaban. Se hicieron cada vez más fuertes hasta que abrieron mi puerta. Observé al gorila entrar por la amplia puerta metálica. El gorila de pelaje gris y el martillo en la espalda. Fenu. HMM. Titón. Ha pasado tiempo, respondió Fenu con una sonrisa maliciosa mientras se acercaba a gatas. Para ser una serpiente, debo admitir que eres muy valiente y hábil. No muchos han sobrevivido a los zapadores y lo han contado. Sí, bueno, no puedo atribuirme todo el mérito. Recibí algo de ayuda. Pero también eres desleal. Un tonto por dejarte capturar tan fácilmente una segunda vez. Eres todo menos un guerrero. Entonces dime, ¿qué me pasa ahora? Porque dudo que vuelvas a intentar ofrecerle un intercambio a Shifu. Claro que no. Has sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo, Titón. No, esta vez serás ejecutada para la diversión de mis hombres. Esto pareció sorprender incluso a Jinsen, aparte de a mí. Señor Fenu. No me tengas lástima ni a mí ni al gusano. He hablado. Mañana por la mañana será decapitado en lo alto de las puertas. Su sangre manchará las murallas para cuando mis soldados terminen de despedazar su cadáver. Entonces supongo que nunca has oído hablar del respeto a los muertos. Pregunté, intentando apartar ese pensamiento desagradable de mi cabeza. Di lo que quieras, Titón. Mañana no tendrás oportunidad de hacerlo. Ven, Jinsen. Jinsen pareció mirarme un instante antes de marcharse tras Fenu. Las puertas se cerraron tras mí. Al cerrarse, oí lo que parecía una discusión. ¿Quieres salvar la vida de esas miserables criaturas?
¿Qué tontería es esta? ¿No se acordó que el panda era el único que querías matar? ¿Por qué te importa algo así? Es un asunto personal. Escuché un gruñido de disgusto. ¿No me digas que te importa el gusano? No te dejes llevar. Lo mínimo que podrías hacer es permitirle volver a estar con él. Ni siquiera yo querría que pasara sus últimos momentos solo. Se hizo el silencio por un minuto hasta que oí a Fenu ladrar. Debió ser alguna señal, pues la puerta se volvió a abrir y Jinsen volvió a entrar sola. Tienes 10 minutos. Escuché a Fenu advertirle al otro lado antes de que se cerrara la puerta. Nos miramos fijamente un momento hasta que Jinsen habló. Es curioso. ¿Cómo supe que eras diferente a los demás guerreros que he visto y enfrentado desde el primer momento? Pero la verdad finalmente salió a la luz. ¿No era humano? Esa última frase fue más efectiva para mí que una bofetada en la cara, ya que mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes lo que soy? He estado vigilando el palacio de Jade durante un tiempo. Supongo que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No lo creí hasta que usaste esa piedra de cambio. Entonces se reveló la verdad. Me pregunto cómo se lo tomaron los demás. Me quedé en silencio. No lo saben. ¿Verdad? ... Qué mala suerte para ti. Después de todo, puede que nunca más tengas la oportunidad de entrenar en el palacio de Jade ni siquiera de volver a ver a tu hermosa novia. Si estás intentando animarme, lo estás haciendo muy mal. ¿Sabes? Debo decir que no estamos tan lejos como te imaginas. Pienso lo contrario. Créeme, sé lo duro que es estar separado de la familia y los amigos. Viví en la ciudad de Gongmen, en una gran casa con un gran amo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y ahora estoy aquí. Lidiando con un nuevo amo, luchando por ganarme la vida, con solo mis pensamientos como motivación. Jinsen pareció callar y bajó la mirada, dolorido y culpable. Era la primera vez que veía a Jinsen así. Tan vulnerable. Seguía sin ataduras. Tuve el momento de atacar. Pero no lo hice. Quizás ella sí entendía lo que era ser un paria. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunté. Jinsen dejó de examinar sus garras y me miró fijamente. Adelante. ¿Por qué trabajar para Fenu? Tú, precisamente, sabes de lo que es capaz. ¿Por qué trabajar para un tirano cuando puedes irte en cualquier momento? Seguro que tienes más de una opción. Es complicado. ¿Es ahora? Pasó otro momento de silencio. Jinsen se sentó justo debajo de la ventana, con las orejas moviéndose. Lo único que sé es que cuando la vida te lanza una bola curva, siempre pide algo a cambio. No tuve elección. Estás predicando a los ya convencidos. Dije con una sonrisa. Y ella también me ofreció la suya. Aunque en lugar de su sonrisa siniestra de siempre, esta era, más amigable. Quizás tenía razón, por mucho que no me guste, quizás no seamos tan diferentes como parecíamos. Quizás. Al menos aún tienes un amigo que te cuide. Yo no tenía nada parecido. Era una especie de lobo solitario, o pantera en mi caso. No fue fácil. Llegar a donde estoy hoy, más o menos. Hubo muchos problemas. El estrés me afectó más de una vez. Incluso intenté irme del palacio de Jade una vez, sabiendo que quizá era el único lugar al que podía llamar hogar. ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar tanto solo para arriesgarse a perderlo todo? Sonreí con picardía. Es complicado. Jinsen soltó una risita antes de darse la vuelta. Al menos hasta que continué. Pero lo único que puedo decir es que, a pesar de todas las adversidades, los riesgos, todo lo que había pasado, sentí que debía hacer lo correcto. Lo hice porque no me dieron la opción. Nadie lo haría por mí. Así que me di una. Jinsen parecía reflejar esas palabras y parecía como si las estuviera reproduciendo en su cabeza una y otra vez. Y diré esto también. No me arrepiento de lo que hice, porque me mostró lo que debía hacer con mi vida. Mi propia decisión me hizo mucho más feliz de lo que jamás habría sido si me hubiera quedado de brazos cruzados. Los últimos minutos que pasamos juntos transcurrieron en silencio. Ambos habíamos dicho todo lo que queríamos y necesitábamos decir. Una vez transcurridos los 10 minutos, Jinsen se levantó y se fue, sonriendo, pero sin decir ni una palabra. Me di cuenta de que le había abierto mi corazón y, en respuesta, me escuchó. Pocas personas han hecho eso por mí. Y mis últimas horas de mi último día fueron mucho más tranquilas, mucho más felices. Lo único que lamento es no haber tenido la oportunidad de despedirme de mis amigos y de Viper. Durante el resto del día, no recibí más visitas.
Me habían encadenado contra la pared y no tenía nada que hacer más que contar cuántos ladrillos tenía el suelo. Resultó que eran 568 para esta celda. La noche no fue mejor. Me quedé dormido casi una hora hasta que me despertó el sonido de la puerta al abrirse desde afuera. Rayos. Esperaba que programaran la ejecución un poco más tarde en la mañana, en lugar de un minuto después de la medianoche. Fenu debe querer verme muerto si planea atraparme tan rápido, murmuré para mí. Menos mal que llegué aquí antes que él. Miré hacia arriba. Frente a mí no estaba Fenu, sino Jinsen. ¿Te envía tu jefe? Pregunté, levantando una ceja. No exactamente. Habló mientras caminaba a mi lado y. ¿Me soltó las ataduras? ¿Qué haces? Susurré. Salvar el pellejo. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Las cadenas cayeron al suelo con un suave ruido sordo tras solo unos segundos de que Jinsen las manipulara. Me hizo un gesto para que la siguiera, pero antes, necesitaba responder algunas preguntas. Agarré la muñeca de Jinsen para llamar su atención. ¿Por qué haces esto? Pregunté con firmeza, demostrando que no bromeaba. Jinsen tardó un segundo en responder. Digamos que he perdido a demasiada gente que he conocido. Fue todo lo que dijo antes de soltarse y cruzar la puerta, seguida de cerca por mí. Desde allí, una larga escalera descendente era el siguiente obstáculo. Bajamos rápido pero con cuidado por si acaso aparecía algún guardia al subir las escaleras. Sabes que Fenu nos matará a ambos si nos atrapa. ¿Verdad? No lo hará. ¿Y cómo estás seguro de ello? Simple. No nos atraparán. No se puede discutir con la lógica, hablé con un dejo de sarcasmo. La última escalera estaba a la vista junto a una puerta de madera con bisagras de hierro. Me deslicé hasta Jinsen y tiré del picaporte. Por pura casualidad, estaba cerrada. Genial. Genial, susurré con rabia. ¿Y ahora qué? Jinsen suspiró y me empujó suavemente a un lado. Déjame enseñarte cómo hacerlo bien, presumió mientras se arrodillaba ante la cerradura y empezó a manipularla con sus garras durante unos segundos hasta que oí que la puerta se abría. Es fácil cuando sabes cómo, se burló el felino antes de usar una mano para abrir la puerta con cuidado. Sí, a nadie le gusta un presumido. Jinsen se asomó por la esquina y se apartó rápidamente. Me miró y se llevó un dedo a los labios para ordenarme que guardara silencio. Lo hice y miré a la vuelta de la esquina. 2 guardias gorilas nos daban la espalda y hablaban. Jinsen me indicó que la siguiera. Hice lo que me pidió y nos acercamos sigilosamente a los 2 gigantes. Al hacerlo, los oí hablar de algo que casi me hizo vomitar. Hay que matarlo quitándole la cabeza. ¡Qué desperdicio de comida! Me muero de ganas de comer carne de serpiente. Hacía demasiado tiempo que no comía algo crudo. Bueno, los gorilas de aquí son mucho más salvajes y brutales que los mansos de donde yo vengo. Sin mencionar que comían carne, era demasiado. ¿Qué demonios les había dado Fenu? Le quité importancia a la idea, pues Jinsen estaba agachado a 4 patas detrás de un guardia y yo del otro. Mientras seguían hablando, Jinsen levantó 3 dedos, luego 2, 1. Salté a la cabeza del gorila mientras Jinsen hacía lo mismo y lo agarré mientras gruñía confundido. Antes de que pudiera gritar pidiendo refuerzos, le estampé la cabeza al otro gorila, mientras que Jinsen había tenido la misma idea y había estrellado la cabeza de su gorila contra la mía con la misma fuerza. El golpe fue suficiente para dejar inconscientes a ambos gorilas y tirarlos al suelo. No está mal. Para ser una serpiente, dijo Jinsen con tono elogioso. Iba a decir lo mismo. Solo reemplaza la palabra serpiente por la palabra ladrón. Divertido. Lo intento. Hasta ahora habíamos bajado unos 30, quizá 40 pisos de escaleras, tanto desde la torre como desde los que estábamos bajando. Aún no habíamos visto a otros guardias, pero aún así, me mantuve cauteloso. Tras las últimas escaleras, nos enfrentamos a un nuevo problema. Un pasillo que iba en 2 direcciones. ¿Por dónde? Pregunté. El derecho. Jinsen me vio y yo lo seguí. Pero casi al instante, espera, no, es la izquierda. Habló, girándose. Yo, en cambio, no estaba muy convencida. ¿Estás seguro? Porque no quiero perderme en este lugar. Créeme, sé lo que hago. Confiar en ti. Como si tuviera opción. Tú mismo lo dijiste. Tomas tus propias decisiones. No dije nada y dejé que la gata negra siguiera retrocediendo lo mejor que pudo. Al estrecharse el pasillo, Jinsen se detuvo junto a una puerta. Esta no parece la salida, dije en voz baja. No lo es. Solo necesito agarrar algo antes de que podamos irnos.
Ambos entramos por la puerta que no estaba cerrada con llave y encontramos una habitación vacía con varios estantes grandes clavados a los lados de las paredes. Ahora que lo pienso, ¿cuál es exactamente el plan? Que yo sepa, el primer paso era liberarme, listo. Pero ¿cómo salimos de aquí y volvemos al Valle de la Paz? ¿Robando una aeronave? Si intentáramos tomar uno, nos derribarían al instante, sin mencionar que está demasiado vigilado como para alcanzarlo. Necesitamos escabullirnos y regresar a tu pueblo a pie. No puedes hablar en serio. Eso tomará demasiado tiempo. ¿Tienes una idea mejor? No. Entonces nos quedamos con mi idea. Jinsen agarró rápidamente algo brillante y dorado del estante más cercano a la izquierda. A simple vista, parecía un collar, pero dudé que hubiera vuelto solo por eso. Al observarlo más de cerca, parecía más bien un relicario con forma de corazón, atado con un cordón dorado. ¿Qué es eso? Un objeto personal de mi antiguo amo. Fue todo lo que dijo. No se habló más del asunto y dejé de hacer preguntas por ahora. Solo quería irme de allí. Salimos de la habitación y seguimos caminando en la misma dirección. El pasillo y las puertas fueron reemplazados por armeros y las propias armas. Una que me llamó la atención fue una de doble filo. Una hoja más larga y curvada que la otra. Creo haber oído hablar de ella en alguna parte. Era una pala Shaolin, usada tanto como arma como herramienta. Un arma muy peligrosa si se usaba contra ti. Docenas de ellas colgaban de las paredes, además de ballestas, espadas y quién sabe qué más. Con razón este lugar nunca había sido invadido. El muro de piedra se volvió de hierro blanco y la atmósfera se enfrió. Al ver otra ventana, y por ventana me refería a un puesto de vigilancia de arqueros, miré hacia afuera y vi el páramo con la luna como única fuente de luz. ¿Estás bien? Me volví hacia Jinsen, quien se había detenido un poco más adelante antes de notar que yo también me había detenido. Me deslicé de vuelta hacia ella. Sí, estoy bien. ¿Estás seguro? Parecías distraído. Es que, a pesar de todo, en realidad tengo miedo. No tenemos que ir muy lejos. Saldremos de aquí pronto. No, no me refiero a esto. Lo que estoy haciendo. Me refería a algo como, si no regreso. Si muero. Me tomé un segundo para detenerme y tragar saliva. ¿Puedes prometerme algo? Jinsen asintió levemente. Si muero, entonces, dile a Viper, que le di las gracias. Por todo lo que hizo por mí. No era el primer pensamiento que esperaba que se transmitiera si moría. Tenía algo más que decir, pero sentí que era, como Jinsen y su relicario, un asunto más personal que solo podía decir por mí. Supongo que es una de las pocas cosas que me mantienen en pie. Por supuesto. Te lo mereces. Solté una risita y ambos continuamos, oyendo algo así como una marcha sobre nosotros. Si me arriesgara, diría que estábamos justo debajo de las puertas de Galadriel. Llegamos al final del pasillo y encontramos otra puerta de madera. Jinsen intentó abrirla, pero antes de que pudiera tocar el pomo, oímos pasos al otro lado. Alguien venía hacia nosotros y no había dónde esconderse. Hace 5 minutos, Jinsen y yo acabábamos de empezar a recorrer el pasillo. El lugar estaba tan silencioso que se podía oír el silbido del viento. Parecía lo suficientemente vacío como para que Jinsen pudiera hablar con normalidad sin necesidad de susurrar. Esto tomará unos minutos. ¿Qué? ¿Caminando por este pasillo? Pregunté con inocencia. No, Mike. Me refería a tomar un almuerzo rápido. Está bien, lo siento. Dios mío, no hay necesidad de ser descarado. ¿Conoces algún cuento corto para pasar el tiempo? Bueno, supongo que hay uno. Un poco raro, pero entretenido. A su manera. Muy bien. Escuchémoslo. Está bien, uno de mis amigos, ¿no? O como quizás lo conozcas, el guerrero dragón, logró sacarme del entrenamiento por segunda vez para, una semana antes. No sé por qué a veces acepto estas tonterías, murmuré con rabia mientras Po saltaba de una mesa, actuando como un niño pequeño practicando kung fu, antes de volverse hacia mí con una expresión alegre. Saludos mi compañero Kung Fuer. ¿Compañero qué? Es hora de la deliciosa gota de rocío del nutritivo conocimiento del guerrero dragón. El panda regordete habló, señalando su cabeza. Ah, ¿te refieres a la última vez que te rompiste un diente? Pregunté con una sonrisa de suficiencia. ¿Recuerdas la lección de la semana pasada? La sonrisa bondadosa de Po se transformó en una de fastidio. Oh, vamos, no estuvo tan mal. Tienes razón. Fue horrible. A Mantis y a mí nos llevó siglos encontrar el pergamino perfecto para arreglar los dientes rotos.
Sí sé, aún resentido por las 6 horas que pasé buscando un pergamino entre 10.000. Mientras tanto, Crane insistía en mantenernos entretenidos con largas historias de su vida. Nunca me había sentido tan tentado a taparle el pico a un pájaro con cinta adhesiva a ese momento. Di un largo suspiro. ¿Y bien? ¿Por qué me has arrastrado esta vez? La sonrisa de Po regresó rápidamente. Bueno, como sabes, las acciones hablan más que las palabras. Cierto, respondí, interesado en ver a dónde iba esto. Pero antes de que Po pudiera continuar, pareció un poco desconcertado por mi respuesta. ¿En serio? ¿Es cierto? Preguntó asombrado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú eres quien acaba de decir que lo eran. Bueno, sí, pero pensé que esas eran unas de las palabras de sabiduría metafóricas de Shifu. Po sonrió tímidamente mientras yo sentía que mi ojo se contraía. Dame una razón por la que no debería darme la vuelta e irme ahora mismo. Po empezó a esforzarse por actuar con la mayor seriedad posible, aunque seguía actuando con un aire infantil. Porque la acción es un lenguaje que hablo con fluidez. Prepárense. Estoy a punto de hablarles usando únicamente la acción. No tuve que esperar mucho, pues Po gritó, extendió su flácido brazo derecho y empezó a lanzar varios puñetazos débiles y patadas bajas en todas direcciones. Mientras lo hacía, me tomé un segundo para comprobar que nadie entrara. Por suerte, estábamos solos. ¿Lo entendiste? Me giré al oír a Po y negué con la cabeza. Sobre todo porque no estaba prestando tanta atención como la última vez. ¿No? Preguntó un poco decepcionado, con un ligero puchero. Pero mi pronunciación fue perfecta. Pasaron un par de segundos. ¿Correos? ¿Sí? Eres un idiota. Estaba a punto de irme cuando Po volvió a hablar. Está bien, déjame reformularlo. Por favor, Jesucristo. Bien. Me giré para mirar a Po y volví a observarlo, y esta vez, parecía arañar el suelo antes de llevarse los brazos al pecho y golpearlo. Luego, hizo una especie de puñetazo en el aire varias veces, emitiendo tantos gruñidos como la última vez. ¿Qué tal aquella vez, eh? Nuevamente negué con la cabeza. No. No. Po suspiró y representó las acciones nuevamente mientras explicaba lo que significaba cada una. Te decía que Mono, esconde sus galletas, en el estante superior de la despensa. Claro, claro. ¡Qué tontería! Refunfuñé. Te diré algo, aquí tienes uno. Po parecía emocionado mientras yo hacía mi propio discurso de acción, en el que enrosqué mi cola y metí la punta en el medio de los pequeños rollos para imitar un gesto grosero y apunté hacia Po, luego lo señalé a él, luego a mí y luego hacia el arco detrás de mí. ¿Qué significa eso? Preguntó Po. Repetí las acciones y dije el significado de cada una mientras las realizaba. Joder. Tú, ve, largo. Entonces me escabullí por el arco. Volver ahora, terminé la historia y recibí una mirada de Jinsen. Un poco duro, ¿no crees? Se le pasó bastante rápido, me reí. Además, valió la pena. Antes de que pudiéramos continuar, Jinsen se detuvo ante una puerta estrecha. Parecía demasiado pequeña para ser la salida. Esta no parece la salida, dije en voz baja por si acaso alguien o algo estaba al otro lado. No lo es. Solo necesito agarrar algo antes de que podamos irnos.